Están ya nuestros compañeros para hacerse cargo de todo esto. Están Hugo, está Guada ahí. Le mandamos saludos a Pancho, ya que ustedes están hablando de él. No hablaban de ese Pancho. Pero ya que mencionan un Pancho. Le mandamos un gran cariño. ¿Cómo está Pancho? Está en excelentes condiciones. Está perfecto. Es solo preventivo, ¿no? Sí, prestándose para volver, Así que todo el equipo, por supuesto, le hacemos el aguante desde acá. Le vamos a regalar una torta. Esperemos no apabullarte, Fernando Carnota, hoy. Tenemos muchos temas, pero por supuesto... No, al contrario. No, ya sé. Que tengas muchos temas. Es un chiste para alguien que quiero mucho como vos y que compartimos simpatías por el fútbol, aunque distanciamientos también por ese lado. Tenemos distanciamiento social en el fútbol. Claro. Vos sos de Racing, ¿no? Sí, señora. Sí, recontra. Mirá con qué color te lo digo. Claro. Sí. Nos hicieron un gran favor, nos sacaron una pizza de encima, así que... Bueno, nosotros primero se lo dimos, porque los cuervos le dimos a Pixi. Ustedes saben que si nos ponemos a hablar de fútbol, yo puedo quedarme hasta las 5 de la tarde. Bueno, por eso te lo dije. Bueno, Florencia, Fernando, tenemos un gran programa hoy. Les recomiendo porque todavía hay repercusiones del peluquero del presidente. Sí. Algunos mensajes que hay ahí en el medio que vamos a develar. Vamos a explicar qué es lo que significa cuando el presidente Alberto Fernández habla. Va a hablar Diego Giacomini acá, el economista que está enojadísimo con el tema de la criptomoneda para supuestamente combatir la inflación, ¿no? Sí, bueno, está indignado. Los economistas en general están indignados con las declaraciones de Alberto Fernández. Dicen que tiene un gran desconocimiento de la economía. Vamos a estar analizando eso. También negó que hubieran habido reuniones sociales en la Quinta de Olivos y acá le vamos a mostrar que sí las... La bomba de Guada, volvió la bomba de Guada. Hoy tenemos un material que va a presentar... Estamos hablando de un documento que comprueba que efectivamente ocurrió. Ahí está. Viste que siempre hay algo más, ¿no? Cuando tirás del hilo, empezás a... Yo le voy a decir una cosa. Yo sospecho cuál es esa bomba que tiene Guada. Siempre tiene. Y les digo una cosa, pónganse casco. Claro, por supuesto. Es así. No es buen negocio mentir. Siempre lo mejor es salir con la verdad. De última, pedir disculpas si se termina el tema, ¿no? Claro. Intentan desactivar las bombas, pero las bombas explotan por otro lado porque el laburo, cuando se hace bien desde el punto de vista periodístico, revela o intenta acercarse cada vez más a la verdad. De eso vamos a hablar hoy. Mariana Arias tiene un gran laburo porque el presidente trajo el tema del cannabis. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el cannabis en la Argentina? Te vamos a contar detalles. Todo lo que pasa en la política con Ezequiel Spilman. Atención porque la interna está que arde en ambos sectores. Mucha información. Y Laura Serra aquí con nosotros. Sí, el negocio de los partidos políticos. Vamos a estar hablando de eso. Temón, lo que cobran los candidatos solo por ser candidatos, ¿no? Por la ley de partidos políticos reciben dinero, así que vamos a estar hablando de eso. Y vuelve Cristina hoy. Cristina habla, después de escuchar el programa, Cristina... va a hablar y vamos a contar... Claro, justo porque a las 13 es el acto. Claro, termina Más Data, deja de ver Más Data y ahí hace el acto. No voy a decir que me apabullaron porque ya ayer cuando lo dije... No, es un chiste. Es que es una palabra interesante. Yo ayer dije... Yo me quedé muda. Dije berenjenal, por ejemplo. Y alguien más retomó. ¿Viste? Son esos términos que no son tan usuales, que a veces cuesta ubicarlos en lo binario. ¿Están bien o están mal? ¿O qué significan? Pero interesante para... Bueno, y me quedo muy interesado por la bomba que va a mostrar Guada. Dale, decime una pregunta nada más te voy a hacer. ¿Cuántos protagonistas tiene la bomba? Y 9. 9. Ok. Listo. Bueno, con nombres y todo, por supuesto, como corresponde. Bueno, gracias. Nos quedamos atentos. Dale, por favor. Gracias. Chao, hasta mañana. Bienvenidos a Más Data, un programa en el que tenés de todo, la actualidad, lo mejor de lo que está pasando, lo que va a pasar, lo que no te cuentan en otros lados, aquí en La Nación Más. Así es, muchísima información, así que quédense prendidos a La Nación Más, en Más Data hasta las 3 de la tarde. Le vamos a estar contando todo lo que está ocurriendo. Alberto Fernández está por hablar desde Concordia, como les decíamos, a las 3 va a hablar Cristina, se mete de lleno en la campaña, porque desde el cierre de listas que no hablaba, hoy va a hablar y va a hacer un anuncio importante que les vamos a estar contando todo en un ratito. El anticipo de lo que va a hablar Cristina es la protagonista de estas elecciones y mucha información. Ya está con nosotros Diego Giacomini, está muy enojado con los datos de la economía, se van a conocer ahora más informaciones oficiales, pero claramente el tema de las criptomonedas generó muchas discusiones dentro de los analistas económicos y por supuesto un informe muy bueno, ya que el presidente habló de cannabis, que nos trae Mariana Arias y toda la información política de la mano de Ezequiel Spilman.
Los saludamos, le damos la bienvenida. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes, Ezequiel. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a estar hablando de eso, de qué está pasando, cómo avanza la ley, cuántas leyes tenemos, de qué se trata la industrialización, la comercialización, el cultivo medicinal y también el cultivo recreativo. Si vamos hacia ahí, si en realidad el presidente empieza a hablar de esto porque quiere ir hacia la despenalización de la marihuana. Así es, sí, bueno, lo dijo claramente, ¿no? Sí, Comparó sí, la por marihuana con el cigarrillo, con el alcohol, dijo, ¿por qué si esos son legales, la marihuana no? Así que, bueno, muy bien, vamos a estar analizando eso también. Sí, por supuesto, y Ezequiel que nos trae lo último de la campaña. La campaña se calienta, genera conflictos en un lado y en el otro. Ezequiel, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Guada, ¿cómo te va, Hugo? Nos vamos a meter de lleno en varias cuestiones de la campaña. Primero, atentis al video de ayer, unas declaraciones, les diría hasta sorprendentes, de un hombre que generalmente esquiva las respuestas políticas, que es Fernán Quirós. Pero en un ratito se los voy a mostrar en una entrevista que dio aquí en La Nación Más. El regreso de Mauricio Macri, hace apenas unos minutos, el regreso planteando uno de los ejes que seguramente va a ser tema de la campaña, como es el tema de la economía vinculado con la educación. Y además, Santilli sumó a Patricia Bullrich ayer por primera vez a su campaña en la provincia de Buenos Aires. Te voy a contar algunos detalles que estuvieron charlando allí. Estuvieron muy duros con respecto al manejo de la seguridad por parte del gobierno bonaerense, pero sobre todo del gobierno nacional. Nos metemos de lleno en la campaña de Diego Santilli, esta vez sumando a Patricia Bullrich. Por supuesto, y Diego Santilli, que recogió el guante, como decíamos, a el presunto, o en todo caso, el posterior debate que se va a producir. Le respondió Santilli, todos los datos los tiene también Ezequiel. Pero hablamos de palabras, de eso analizaremos o transcurrirá parte del programa de hoy. Las palabras del presidente Alberto Fernández a propósito de, bueno, una manera de expresar una política que le queda muy cómoda o parece quedarle cómoda porque el presidente nunca ahorra palabras. Siempre incluso arriesga a improvisar con los errores no forzados que eso significa. No vamos a repasarlos ahora, por supuesto. Ayer hablábamos de que quien se equivoca a veces debe parar la pelota, aludiendo a Messi, que para la pelota, reparte el juego, juega bien, aprendió a jugar bien y hoy para muchos, entre comillas, es el mejor embajador que tiene la Argentina. Mientras tanto, por casa, en el reino del revés, Alberto Fernández habla y mete lo que Mariana en un rato va a ampliar, mete el tema del consumo de la droga. Se pone a hablar en medio de la urgencia y del crecimiento de la pobreza, de la desocupación, del cierre de empresas, de los varados, de los problemas de la gestión de la vacuna. El presidente Alberto Fernández habla, intentando seducir a los jóvenes, del consumo de la droga. Nosotros veníamos señalando, mientras estamos contentos porque Chano sale del Otamendi, y hablábamos con Pancho Olivera acá de la situación de Chano, y te explicábamos que detrás de Chano hay un montón de otras personas víctimas de la drogadicción, que detrás del narcotráfico que funcionó en los últimos años hay historias de vida como Chano y otras que hoy dejaron un relato concreto. Atención al presidente Fernández cuando habla del consumo de la droga y puede descuidar una vez más desde sus palabras lo que pasa en la realidad. Si no seguiste temprano las noticias, mirá lo que pasaba hoy en Florencio Varela, míralo. No escucho a nadie, la policía no escucho. No se escucha, porque la trajo, entonces, adorno está. Pero es al pedo, negro, es al pedo. Sí, pero no. Usted, negro, ustedes tienen que entender esto, que si ustedes ponen la chapa en su corazón, como hacen el juramento, le caen por la cancha, le caen por acá y le caen por allá y los paisas no se le van. No se le van, jefe. Yo soy consumidor de marihuana y vengo todos los días a comprar porro. ¿Y sabe cuántas veces tuve que correr por estos momentos? O sea que ahora la familia esa está llorando como podía estar llorando mi mamá un día esto. O mi hermana que la tengo acá. Si le caen por allá, le caen por acá, lo agarran. Déjense de joder, loco. Déjense de joder, están locos. Están en la calle y vienen 10 patrulleros a joderla. El SAME se lo llevó porque tenía pulso todavía. ¿Qué pulso? Si estaba acá y no tenía ni pulso, yo estaba muerto, no estaba respirando. Él cuando estaba respirando, cuando él tenía pulso, pero sí, pero cuando... Ahora el SAME no puede tocar nada. Lo que tiene que venir científica que está terminando de trabajar. Sí, pero cuando el cuerpo ese tenía pulso, cuando el cuerpo...
Esto ocurrió hoy en Florencio Varela. Los vecinos dicen que ese grupo narco, que disparó más de 60 tiros y que dejó varias víctimas, le pagan 100.000 pesos a la policía, que en este caso lo dijo el hermano de uno de los que murió en este ajuste de cuentas del narcotráfico, que antes veíamos en Rosario, pero ahora vemos acá, muy cerquita, en el territorio bonaerense, en donde se supone que está el fuerte del kirchnerismo, a donde va a hablar hoy Cristina Fernández, muy cerca, en Lomas de Zamora, en el lugar en donde el kirchnerismo piensa en no perder las elecciones. Alberto habla de legalizar las drogas mientras esto pasa en la realidad. Ojo con el narcotráfico, porque golpea cada vez más cerca en toda su evolución, que termina con las víctimas como Chano, pero que antes tiene a soldaditos y por supuesto a consumidores y a los grandes narcotraficantes. Este escenario, el de las palabras de Alberto versus la realidad, también tienen un correlato y resuelto en el gobierno, insisto, en términos de la gestión, que de algún modo quedó muy evidente ayer. Nosotros hablábamos de quién es la jefa, Cristina Fernández. Sin embargo, el Partido Justicialista tuiteó esto y la Cámpora le respondió, míralo. Esto tuiteó, porque hubo una celebración, dijeron el Partido Justicialista, el 11 de agosto. Cristina no estuvo en esa foto y fue la respuesta que dio el Partido Justicialista. Pero los hechos es que no la pusieron a Cristina Fernández. Esto habla de una interna. Podían haber puesto una foto claramente, y la Cámpora se lo recuerda, y le dicen, che, se olvidaron de alguien, que ella no está. ¿Qué hizo Alberto? Inmediatamente respondió, recogió el guante, y esto señaló en un posteo posterior para mostrar, insisto, que Cristina es la jefa. Mirá, a ver. Cristina es muy importante para mí. Le doy un lugar singular porque nos reencontramos y ella confió en mí. Y jamás la voy a defraudar. Jamás. Entonces ella tiene para mí, humanamente, en mi presente un lugar preponderante, no puedo negarlo. Ella tiene para mí un lugar preponderante. Esto no parece estar del todo claro en el Partido Justicialista, sin embargo, eso se discute en las elecciones, de eso vamos a hablar. Cristina sigue siendo la jefa en el gobierno. Sin embargo, veremos si la interna, insisto, y Ezequiel nos va a aportar mucha información, en el Frente de Todos se va a sostener, porque las elecciones, y por eso iba a hablar después de este programa Cristina Fernández, la quieren mostrar a ella como la gran ganadora, y si no, ¿quién pagará los platos rotos? Guadalupe Vázquez. Y nos vamos a Otamendi, le dan de alta a Chano Moreno Charpentier, conocido como Chano, líder de TAM Biónica, que finalmente recuperado sale del Otamendi, pero va a una clínica de rehabilitación. Carola Suárez con todos los detalles. Carola, ¿cómo estás? Guadalupe, Hugo, muy buenas tardes. Bueno, todas las miradas puestas aquí en el sanatorio Otamendi, donde es inminente la salida de Chano Charpentier. Recordemos que está internado aquí desde el 25 de julio, cuando recibió un disparo por parte de un oficial de la policía bonaerense. Bueno, ahí vemos mucho, pero mucho movimiento. Imagínense las expectativas que hay porque reciba el alta. Hace minutos solamente dio a conocer un video grabado por él mismo, donde, bueno, obviamente agradecía estar en buen estado de salud, si bien le espera una gran recuperación. Sabemos que va a ser internado en un centro de rehabilitación. Hay mucha expectativa. No creemos que vuelva a hablar con la prensa por este mismo mensaje del cual yo les hablo. También agradeció a los cronistas mismos que estuvimos trabajando durante estos 17 días aquí para ver cómo evolucionaba su salud. Ahí vemos una ambulancia, la verdad es que no tenemos confirmado, y abren la puerta, no tenemos confirmado el 100% que sea el móvil, la unidad que lo traslade allí a Boulogne, a ese centro de salud, donde va a quedar internado. Pero bueno, todas las miradas puestas, a ver si aunque sea obtenemos alguna imagen, quizá algún gesto. Ya se demostró muy, pero muy agradecido, no solo obviamente con la prensa, sino principalmente con el personal de salud que lo atendió. Dijo haber estado muy, pero muy bien atendido. Ahí vemos gente con mameluco, hay mucho movimiento. A mí me
me da la sensación de que en esa ambulancia va a ser trasladado entonces Chano y esperemos que pueda seguir evolucionando favorablemente, ¿no? Es lo que todos queremos. Así es, Carola. Bueno, mencionabas que hizo un video agradeciendo al personal de salud y a toda la gente que lo apoyó en esta milagrosa recuperación. Si querés lo escuchamos. Queridos amigos, soy Chano. El lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes que me han tratado como nunca me trataron en un hospital en mi vida. Quiero agradecer también fundamentalmente a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas. Esta no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar. Bueno, ahí se lo ve bastante bien, ¿no, Carola? Sí, exactamente. Si bien obviamente sabemos que está en un estado de absoluta vulnerabilidad, por eso creemos que no se va a exponer a salir, por ejemplo, claro. Y que todos los periodistas, como es nuestro trabajo, ¿no? Hay mucha prensa presente, Guadalupe, hubo mucha prensa presente que no solo está trabajando en el día de hoy desde muy temprano, sino que lo hizo durante estos 17 días donde Chano estuvo internado. Pero hay mucho movimiento, te digo que también automóviles que pasan por aquí, por la zona y preguntan, bueno, ¿qué? ¿Le van a dar de alta a Chano? Sí, sacan sus teléfonos celulares. Hay mucha expectativa, sí. Algunos fanáticos también que se acercan aquí, hay mucha expectativa. Porque bueno, sabemos que es un referente de la música claro. muy, pero muy importante. Es una persona muy querida también en cuanto a su personalidad, en el aspecto humano, digamos, más allá de la música. Así que bueno, sabemos que sufre adicciones, Carola, que su mamá misma fue una de las que salió a hablar y obviamente todos quieren su recuperación. Te escucho, Hugo. Un dato interesante, Carola, porque mientras esperamos que a Chano le den el alta, va a ir a un centro de recuperación, como bien ahí estás mencionando. Hay una cuestión judicial en el medio y el abogado el policía que le disparó quiere que Chano declare. El tema es si médicamente corresponde que Chano declare en el marco de la justicia, porque lo que está pidiendo y lo que se requiere en estos casos claramente, y él lo hace expreso, es que ni siquiera se sepa dónde está el centro al que va a ir y que por supuesto pueda tener un poco de paz, pero veremos si es requerido por la justicia o no. Su declaración puede ser muy importante para el futuro de Amendolara, el policía, insistimos, que disparó contra Chano, ¿no? Exactamente, paralelamente a esto, que obviamente genera mucha expectativa, hay que ver cómo él evoluciona en cuanto a la salud y demás. Obviamente hay una causa judicial que, como vos bien mencionás, Hugo, sigue avanzando, hay pericias que se van a realizar en el transcurso de la semana. La mamá, nosotros mismos cubrimos la declaración de la mamá, de su padrastro, del esposo de Marina Charpentier, del tío también, todas personas que obviamente estaban esa noche, la noche del 25 de julio, allí en la casa de Exaltación de la Cruz. Y todos, bueno, obviamente dieron detalles, si bien son familiares, fueron partícipes de todo lo que ocurrió y mientras tanto entonces, obviamente la causa judicial va a seguir avanzando. Muy bien, Carola, estamos atentos, obviamente tenés prioridad, cualquier movimiento que detectes nos avisás, así lo cubrimos. Muchas gracias. Sí. Perfecto. Carola, Perfecto, una última, perdóname que ya viene la frase de Guada, es preguntarte justamente, ¿se cree que puede llegar a hablar o no? Ni siquiera va a aparecer Chano, no es recomendable, supongo que saldrá por esa puerta y finalmente ir al centro de rehabilitación. Contanos ese detalle, perdóname que metí esta última pregunta, pero no quería quedarme con la duda. No, ningún problema, Hugo. Mira, si yo te tengo que dar mi punto de vista, para mí va a elegir no hablar. ¿Y por qué? Recordemos que tiene puntos todavía en toda la parte abdominal. Recordemos que él fue intervenido quirúrgicamente, se le extirpó uno de sus riñones, fue afectado un sector del páncreas. No, digamos que médicamente, si bien está recuperado y por eso le dan el alta, no sería conveniente para él, obviamente para nosotros sí, porque queremos tener su palabra, pero creemos que el mensaje previamente grabado tiene que ver con esto. Tiene que ver con agradecer desde su lugar, sentado, como lo hizo en la habitación de Otamendi, pero sí ya no dar declaraciones a la prensa para no quedar expuesto, digamos, físicamente. Seguimos atentos con vos, en contacto, tenés prioridad. Guadalupe Vázquez. Muy bien, y la frase del día. Ayer Alberto Fernández dio una entrevista en donde volvió a negar que hubieran habido reuniones sociales en la Quinta Olivos, lo que ya se conoce como Olivos Gate, que sigue creciendo. Escuchemos cómo lo dijo.
Pero ¿qué es lo que opina sobre ese tema puntual de Olivos? Digo, de todo lo que se dijo, de lo que No, que está absolutamente exagerado, es una... Mirá, durante todo el año pasado el gobierno se trasladó íntegramente a Olivos. Y Olivos, para empezar a hablar, en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados. O sea que en Olivos hay 150 personas para empezar a hablar. Bueno, toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían habido, se dieron cuenta que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. Pero porque yo soy el presidente de la República, yo vivo en audiencias, vivo recibiendo gente del más variado tipo. Bueno. Se dieron cuenta que en Olivos no había tales reuniones. Eso lo tomamos como frase del día porque el presidente rechaza de plano que hubiera habido reuniones sociales en Olivos. Simplemente dice que se trataban siempre de reuniones de trabajo por su función como presidente. Sin embargo, las fotos demuestran lo contrario. Esta foto que ya estuvo circulando en las redes sociales, el gobierno está tratando de instalar que se trata de una foto trucada porque hay gente mirando para distintos lados, entonces dicen que se trata de Photoshop, que el presidente fue añadido por Photoshop. Fue añadido por Photoshop. A ver, miremos, repasemos. Las personas que están en la foto son los mismos que están acá, que ingresaron el 14 de julio por la noche, ingresaron a las 22 y se retiraron a las 2 de la mañana prácticamente. Y miremos ahora esta nueva foto que les traigo en exclusiva. ¿Está trucada esta foto también? Acá se lo ve al presidente junto a la primera dama, Caro Marafiotti, que es su asesora de vestuario. ¿Cuánta gente, Sofía Pachi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. 10 personas en un lugar cerrado, en un momento en donde no se permitía ningún tipo de reunión social. La gente prácticamente no podía ver a su familia y muchísimo menos en lugares cerrados. Y acá lo vemos al presidente junto a la primera dama recibiendo a 9 personas. Perdóname, porque Mariana tiene un aporte para hacer, pero insisto, la bomba de Guada es muy importante porque el gobierno intenta desarticularla o en todo caso desactivarla, pero Guadalupe Vázquez nos trae esta foto, insistimos, tiene, digamos, tiene una validez desde el punto de vista periodístico y como información a la opinión pública fundamental, porque dijeron que la foto anterior era trucada, pero a ver, repasemos, Guada, por favor, la foto que devela que efectivamente hubo una reunión. Así es. No de trabajo ahí. Todos los presentes en esta foto son los que están ingresados en la planilla del día 14 de julio del 2020. No hay ningún tipo de duda de que se trata de la fiesta de cumpleaños de Fabiola el año pasado en plena cuarentena. Miren, hay una mesa muy bien puesta, invitados, Fabiola vestida para la ocasión y el presidente ahí tomados de la mano. Están tomados de la mano el presidente con Fabiola. Sí, no hay Photoshop. Hay una garantía absoluta de que esta foto fue sacada el 14 de julio del 2020 en una reunión que no estaba permitido para el común de la gente. Al presidente no le gusta que hablemos de casta política, también, ¿no? Pero claramente este es acá el gobierno se trata de champán, gente, ¿no? Gente haciendo uso de un privilegio, ¿no? Porque nadie podía hacer este tipo de cosas. De hecho, el presidente por televisión nos decía que si no lo entendíamos por las buenas, la ley lo habilitaba para que nos hiciera entenderlas por las malas. Sin embargo, acá estaban reunidos en su cumpleaños. Muy bueno, Guada, insistimos. Muchos dicen que es un gobierno champán, en todo caso nos hace acordar a los 90, ¿te acordás cuando se hablaba de pizza con champán? Pero ahí el champán es un dato de color tal vez, pero no menor, que revela que había un aislamiento o una cuarentena para la sociedad argentina. No vamos a repasar el video donde el presidente advierte, nos reta y dice basta de vivos, y él festeja el cumpleaños
de la primera dama. A ver la foto de nuevo, por favor, porque es importante como documento, Guada. Sí, no, claramente se trata de un festejo de cumpleaños, ¿no? Creo que no queda ninguna duda. La planilla también muestra que fue el 14 de julio. Los propios invitados son los que están ingresados en la planilla, con lo cual el presidente ayer nos volvió a mentir diciendo que no hubo reuniones sociales en Olivos. Lo interesante es preguntarse, ¿no? Sí, ¿Qué estábamos haciendo cada uno de nosotros ese 14 de julio del 2020, ¿no? Para saber cómo era nuestra vida. Ayer Diego Cabo posteaba esa pregunta en Twitter y mucha gente respondía ¿qué es lo que estabas haciendo ese día? ¿Qué estábamos haciendo cada uno de nosotros? Entonces ahí vas a ver cuál es la diferencia y dónde hay privilegios y cómo estábamos nosotros, cómo estuvimos todo este tiempo. Ese es el punto, Mariana, ese es el punto. Lo que ayer incluso el peluquero no terminó de explicar. Él iba, por supuesto, a cortarle el pelo, pero ese es un acto que pudiera considerarse excepcional. Este no. Este que trae Guadalupe Vázquez hoy a Más Data, esta revelación, el presidente no sé cómo la va a explicar, porque ahí hay champán, hay una reunión, están los 11 de la planilla que vos mostrás, registrados en la Casa Militar, la institución... Es toda gente posando para la foto, están todos mirando para el mismo lado. No es Photoshop, acá, ¿no? Queda clarísimo que no se trataba de un montaje fotográfico, sino que evidentemente es la foto que sacaron los propios invitados que ingresaron a la Quinta de Olivos para festejar ¿Dónde es eso? el cumpleaños de Fabiola. Guada, esto es en claro, el chalet presidencial de la Quinta de Olivos. En el chalet presidencial, ni siquiera en el de huéspedes, nada. O sea, No, es el chalet presidencial. Y tampoco se puede aducir, mirando esa foto, tampoco que nadie fue a trabajar, que le diría casi la cuestión clave, por la cual, porque la explicación del presidente es, acá viene mucha gente a trabajar, ¿no? Claro, decir, bueno, a ver, de los invitados que están acá, hay 3 que además cumplían una tarea de asistencia a la primera dama. Carolina Marafiotti, que es la asistente de imagen, es la asesora de imagen. Sofía Pachi, que es la asistente, una especie de secretaria, pero que es amiga íntima de Fabiola Yáñez. Y uno también que colabora con las redes sociales y con tareas así de asesoría de imagen, que son amigos. Primero son amigos de Fabiola, luego los contrató, les hizo un contrato con el Estado, en realidad, para que la asistieran. Y después hay gente que no tiene ningún tipo de... Te iba a preguntar que si de hecho sabías, en las redes sociales aclararon que ellos la única relación que tienen con el presidente es porque son amigos de Fabiola y que no tienen ningún contrato con el Estado. Ellos mismos lo aclararon y están acá, con lo cual están acá en materia social y no laboral. Claramente es una foto que no sé si el presidente tendrá que dar otra nota y cómo saldrá para explicar esto, porque las palabras no son el fuerte de Alberto Fernández, que se formó en la UBA, digo chiquitito, 200 años de la universidad de habla hispana más importante del mundo, 18 presidentes, varios premios Nobel, 300.000 alumnos, pero insisto, para el presidente las palabras le quedan un tanto incómodas porque esta realidad, lo que trae Guadalupe Vázquez con esta foto, refuta las palabras del presidente que dijo que son reuniones de trabajo. ¿Cómo va a explicar que el 14 de julio le estaba festejando el cumpleaños mientras el resto de los argentinos, como bien observaba Mariana, estaban en cuarentena, no podían despedir a sus familiares y un montón de otras restricciones que se aplicaban? Una línea Diego Giacomini y ya con Ezequiel Spillman con el tema de Macri. Atención, porque Macri se mete en la campaña. Tu primera mirada, ya saludamos a Laura Serra también que está con nosotros. Una línea sobre esta foto, Diego, por favor. A mí no me sorprende en absoluto el comportamiento de Alberto Fernández. O sea, Mariana dijo la palabra privilegio. Son los privilegios de casta. O sea, yo creo que es una ingenuidad de parte de la sociedad que los burócratas del Estado, que tienen el poder de la ley de obligarte a quedar encerrado, el poder de la fuerza, reprimirte si no lo cumplís, y el poder de administración de la justicia, que castigarte si no lo cumplís, es una ingenuidad de nuestra parte pensar que con esa simetría ellos y ese poder se van a comportar igual que nosotros. Yo descontaba que se iban a juntar, yo descontaba que iba a haber vacunatorio VIP. Hay que entender nosotros en el sector privado que no tenemos que exigir que ellos se recluyan, tenemos que exigir nosotros seguir teniendo nuestra libertad para poder seguir haciendo lo que ellos
siguieron haciendo constantemente a lo largo de toda la aspo tiránica que ellos mismos dictaminaron. Okay. Esa es mi visión. Está muy bien. Después seguimos con vos y nos metemos en economía, pero Ezequiel Spilman nos cuenta que Macri se mete en la campaña política. Por favor. Así es, Guada, Hugo, nos vamos a meter en el mundo Macri, quien por estas horas está haciendo el aislamiento obligatorio de una semana luego de haber regresado al país el lunes pasado. Y fíjense lo que tuiteó y ahora les voy a contar algunas cositas, algunas cuestiones vinculadas a la campaña y cómo se va a meter en la campaña Juntos para el Cambio. Pero hoy hace un rato nada más, fíjense lo que tuiteó Mauricio Macri metiéndose de lleno en este tema económico, educativo, que es la imposibilidad que tiene la empresa Toyota de tomar gente porque se encuentra con gente en Zárate que no terminó el secundario. Tuiteó Macri, la dificultad de Toyota para reclutar personal con secundario completo que pueda entender textos mostró nuevamente la tragedia educativa. La valiente columna que publicó Tiramonti, Guillermina Tiramonti, investigadora de Flaxo y especialista en temas educativos, analiza por qué el sistema público es un simulacro donde unos hacen que enseñan y otros que aprenden. Entonces le da el link a una nota que salió hoy en el Diario de la Nación de Guillermina Tiramonti, que es muy dura. Les leo solamente una partecita de a qué está aludiendo el expresidente cuando destaca esta nota de Guillermina Tiramonti. Bueno, habla de simulacro, de estafa, dice que los contribuyentes aportamos el 5% del PBI para mostrar un gran simulacro que se enseña y se aprende con respecto a los fondos que se destinan a la educación, y habla que parecería una organización delictiva dedicada a la estafa de la sociedad, los alumnos, sus pares y los contribuyentes, donde ella cuenta en esa nota y da una explicación técnica, como una especialista en educación, de que los chicos pasan de años sin terminar de saber, sin terminar de tener los saberes, y que eso en pandemia se multiplicó, ¿no? Esta idea de que pasan de año porque tienen que pasar de año. Y es muy crítica con el sistema público y el sistema educativo. Así que por primera vez Mauricio Macri, desde que volvió, se mete en esta discusión con respecto a la economía. Y fíjense, esto se los vamos a adelantar acá en La Nación Más, ¿qué es lo que tiene pensado Macri? A ver, ¿Cómo se va a meter en la campaña? Lo tenemos compilado, pero ¿qué es lo que va a hacer Macri cuando termine esta semana? Por empezar, tiene un compromiso con Larreta y con Vidal, de hecho chateó con ambos y habló por teléfono con uno de ellos, para hacer campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Lo vamos a tener a Macri en campaña en la Ciudad de Buenos Aires con los candidatos propios. Fíjense, lo que Macri toma como candidatos de su pura cepa. Para ponerle nombres y apellidos, Hernán Lombardi en la provincia de Buenos Aires, o por ejemplo Darío Nieto, quien es su secretario privado, fue subsecretario, que es candidato a legislador porteño, y por supuesto en la Ciudad de Buenos Aires. También tiene pensado recorrer el país en las provincias donde tiene mejor imagen. Me refiero a Córdoba, por ejemplo, Neuquén, y es posible también que vaya a Santa Fe con la lista que es la lista oficial del PRO, que es la que encabeza Federico Angelini con Amalia Granata. ¿Y cuál es la idea? ¿Por qué lo están pidiendo muchos candidatos que Macri vaya? Bueno, para consolidar el voto duro de Juntos por el Cambio, que como ahora en muchas de esas provincias hay una PASO, hay una primaria en la ciudad, hay una primaria en la provincia, hay una primaria en Santa Fe, en Córdoba. Los candidatos más cercanos a Macri creen que así pueden consolidar ese voto duro, donde a Macri le fue más o menos bien o le fue bien en el 2019, para traccionar y poder ser los candidatos y ganar esa primaria, que son todos candidatos de Juntos por el Cambio, ¿no? Qué interesante, ¿no? Ahora Laura Serra en instantes nos va a contar algo que nadie cuenta, y es un laburo periodístico enorme, que es el negocio de la política. En la Argentina no funcionan las pymes, funcionan armarte un partido político. No, claro, exacto. No te conviene armar una pyme, te conviene armar un partido político. Así el Estado te ayuda mucho más que si tenés una pyme. Eso lo vamos a estar analizando en un rato. El presidente también habló ayer de las criptomonedas y dijo algo muy polémico que vamos a estar analizando ahora con Giacomini. Lo escuchamos. Que YouTube iba a ser lo que es. ¿Pero pensaría en una cripto como moneda de curso legal en Argentina, como hizo El Salvador, o en una moneda digital como hacen muchos bancos centrales? Es que todo es posible. Dicen que la ventaja de eso es que el efecto inflacionario se anula en gran medida. También es cierto que genera inseguridad, porque ya se han verificado algunos desfalcos y algunas estafas con la utilización de criptomonedas. Es un tema de cuidado. Yo no quiero aventurar demasiado porque ahí se mezclan cosas. Se mezcla lo económico, lo tecnológico, la transparencia y lo no transparente. Pero no hay que negarse. ¿Giacomini? ¿Sirve para bajar la inflación las criptomonedas? Es una ridiculez lo que acaba de decir el señor presidente de la Nación. Primero,
porque el principal activo que tienen las criptomonedas es que los estados no pueden emitirla, o sea, no tienen nada que ver con ellas. O sea, una criptomoneda emitida por un estado es como un helado caliente. A ver, o sea, debe haber mucha gente que todavía no sabe lo que son las criptomonedas. Empecemos a explicar qué es una criptomoneda. A ver, una criptomoneda es una moneda que no es física, que es digital, que el Estado está totalmente por fuera de ella, que tomando el Bitcoin tiene un límite máximo de emisión futura del cual no se va a pasar, y que cuando todavía se puede emitir, lo emiten lo que se llaman los mineros, que son señores del sector privado que resuelven determinados problemas matemáticos y la cantidad de Bitcoin aumenta hasta un límite máximo asegurado. ¿Esto qué te asegura? Que no va a haber ningún político, como tenemos en Argentina desde 1935 para acá, que estafa a la gente emitiendo lo opuesto, que es un dinero fiduciario. ¿Un dinero fiduciario qué es? Que después es un dinero fiat. Es lo que tenemos en Argentina. Uno, no tiene ningún respaldo. No hay respaldo ni detrás de los dólares de Estados Unidos ni de los pesos de Argentina. Segundo, se pueden emitir hasta el infinito. Tercero, no tienen competencia porque las competencias están prohibidas por ley. Y cuarto, te obligan a hacer todas las transacciones económicas, comerciales, de consumo, de inversión, en la moneda que ellos emiten. ¿Y por qué esto? Porque así te obligan por la fuerza a estar cautivo del peso en Argentina, del euro en Europa, del dólar en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque eso actúa como de base imponible. Ahora, el presidente no lo sabe, Diego, perdóname, porque decimos, es una moneda virtual. El presidente lo declara porque está en campaña, porque no sabe. ¿Cuál es tu impresión sobre estas declaraciones? Primero, los políticos en campaña todos, con cualquier color de camiseta, es cuando alcanzan su falta de ética más alta, su inmoralidad supina, y mienten como nunca. Nunca mienten más que en estos momentos. Entonces, yo creo que se dan las dos cosas. Hay un muy fuerte desconocimiento, ignorancia del señor presidente en esta materia de economía monetaria, y a su vez lo mezcla con el oportunismo, falta de ética de clásico del periodo electoral. Para engañar a la gente y tratar de llevar agua a su molino para hacer lo único que quiere, tener votos. Porque los políticos no se olviden, todo esto termina ese domingo a la noche, no hay ningún contrato. Después, a partir del lunes a la mañana, los políticos pueden hacer lo que quieran. Nosotros no los podemos auditar, no los podemos controlar, ni podemos romper un contrato que no existe. Por ejemplo, si ellos quieren tomar una medida que nosotros como votantes no nos gusta de lo que van a hacer y estamos en contra, ¿qué podemos hacer? Nada, absolutamente nada. Ok. A ver, Diego, ¿qué sentís cuando Guzmán dice que la inflación es un fenómeno colectivo de responsabilidad de la sociedad? Nuevamente, igual que el señor presidente, que es su jefe, es un enunciado falta de ética, es inmoral y es una mentira. ¿Por qué? Entendamos lo que es el peso. El peso es un instrumento que tiene una base imponible que es para cobrar impuesto inflacionario. Cuanto más gente haya con pesos que ellos emiten, ellos más recaudan y es más una transferencia de riqueza desde el sector privado hacia ellos. Entonces no es colectivo, porque ¿quién emite? ¿Vos, Guadalupe? ¿Yo, Mariana? No, nosotros no emitimos los pesos. El gobierno sigue insistiendo con que es multicausal la inflación. Bueno, es muy sencillo. ¿Qué es la inflación? En 30 segundos lo explico para que vean que mienten cuando es multicausal. La inflación es el poder adquisitivo, es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Quiere decir que vos necesitas más unidades de pesos o para comprar trajes, sacos, zapatos o frutillas o dólares. Entonces, ¿con qué se relaciona el poder adquisitivo del peso? Con la producción de pesos, con la emisión de pesos. ¿Y quién emite los pesos? El Banco Central por cuenta y orden de Alberto Fernández y de Guzmán. Ni por
los deseos de Guadalupe, ni los de Mariana, ni los míos, ni los del televidente. No tenemos nada que ver con la inflación. Es responsabilidad de los políticos, de la casta política, del gobierno, y es una metodología de saqueo que utilizan los políticos para sacarnos dinero y trasladarlo desde nosotros hacia ellos. Tanto es así que desde el 2003 para acá, bien medida, la inflación en Argentina nunca bajó. Claro. Aumentó sostenida y sistemáticamente sin parar. A lo sumo se agacha 6 meses para después subir un poco más todavía. Diego, ¿hay un límite para la máquina de hacer dinero? Porque ahora se sabe, ya está en marcha. Al contrario, cada vez van a emitir más, ¿no? En año electoral anunciaron el crédito a tasa cero para los monotributistas, por ejemplo. ¿Con qué se financia ese crédito a tasa cero? ¿El sistema tiene un límite finalmente o puede seguir emitiendo? Porque digo, esto es lo que nos preguntamos quienes no sabemos de economía. Hay que tener muy en claro que todo el andamiaje legal monetario está armado para que puedan emitir cada vez más, casi hasta el infinito, porque si hacen eso, los que cobran el impuesto inflacionario son ellos y los que lo pagamos somos nosotros. Es un juego de suma cero, donde ganan los burócratas y perdemos la gente de bien en el sector privado. En el mundo, obviamente Argentina está siempre en el extremo del mundo, pero en el mundo pasa algo similar. Este es un sistema monetario que ya va a tener casi un siglo de vida, que fue funcional a el aumento, el tamaño de los gobiernos por sobre los sectores privados, permitiendo el avance sobre nuestros derechos naturales, sobre cada rincón de nuestra vida de todos los días. ¿Saben por qué? Porque con este dinero espurio, sin respaldo, la casta política se financia a expensas nuestras. ¿Casta política, decís? Casta política, no tengan la menor duda. Ajá. ¿Por qué? Porque viven de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestra generación de riqueza. Los políticos no producen nada. ¿Y cómo los veo? Por ejemplo, yo soy economista. Sí. ¿De qué vivo? Yo compro mi dinero. ¿Y cómo lo compro mi dinero? Vendiéndole servicio de consultoría económica a un prójimo que me lo compra voluntariamente. Ajá. Y me lo compra voluntariamente porque le sirve. Entonces yo tengo que pensar en él. A un político, la plata le cae el 30 de mes, haga lo que haga, sin importar qué haga. Entonces no tiene que ofrecerle nada al prójimo a diferencia de nosotros. Y ahí está la diferencia ética. Yo gano dinero dándole soluciones y cosas que mi prójimo quiere y por eso las compra voluntarias. El político está totalmente separado de esa lógica. Él gana plata sin darnos nada, en el mejor de los casos, y después gana más plata cuanto más nos saque. ¿Y qué pasa cuando los economistas entran a la política, como Javier Milei, amigo? Deja de ser economista. A ver, un carnicero, un verdulero, un economista o un ingeniero que entran a la política dejan de ser verduleros, dejan de ser carniceros, economistas o ingenieros. Pasan a ser instantáneamente políticos porque van a pasar a salir de esta lógica de servir éticamente al prójimo y venderle cosas que el prójimo quiere comprar voluntariamente, como la carne, la verdura, la consultoría económica o hacerle un edificio, y pasan a vivir de no darle nada que compre el prójimo. A ver, tirame un título. ¿Javier Milei deja de ser economista entonces? Javier Milei pasó a ser político de la más pura raza. Javier Milei pasó a ser político de la más pura raza. Pero con todos los vicios de la política, decís. El sistema político se come, no a Javier Milei, a todos los individuos Pero si él dona el sueldo, rápidamente, o los escupe afuera. Él dona el sueldo, ahí sé que el Spillman tiene una pregunta, pero él dona el sueldo, por ejemplo, que esto no lo cambia. ¿Quién dona el sueldo? Si donara el sueldo, Javier claro, Milei, creo que Milei no lo va a cobrar. Si Javier gana las elecciones y es diputado y dona su sueldo. Es un proyecto totalmente indiferente para la ciudadanía y cuasi demagógico. Voy a explicar por qué. Primero, porque el sueldo de un diputado es nada en términos relativos en función del gasto que implica un diputado.
De hecho, cuando un diputado va a sesionar por solamente el hecho de ir a sesionar, está gastando nuestro dinero. A eso hay que agregarle la planta de asesores, hay que agregarle la planta permanente de 5.000, 6.000 empleados, lo que muestra que el salario es así chiquitito. Y no termina ahí. Yo creo que existen chances que el resto de los diputados con beneplácito les voten eso, porque lo votan, quedan bien demagógicamente con toda la ciudadanía, después no renuncien al sueldo, y esto es lo más importante. El diputado, porque no lo quiero personalificar en Javi. No, porque es amigo tuyo además, ¿no? Exacto, el diputado... Ex socio y amigo, ¿no? Sí, el diputado que renuncia al sueldo, a nosotros no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque esa plata no la cobra él, pero queda dentro de la caja del presupuesto de diputados. Claro. La idea de cambiar a la política desde adentro, que es el viejo discurso, ellos se meten porque hay que hacer algo, protagonizar justamente lo que está pasando a nivel social, y desde la política es el único lugar en un sistema democrático. Es un gran ejemplo, gran acotación tuya, porque si un diputado renuncia al sueldo, ese sueldo queda en la Cámara de Diputados y se la gastan en café o en otras cosas, y esa plata no le vuelve a la gente, esa plata no se traduce en baja de impuestos de la gente. ¿Y esto qué refleja? Pero dramáticamente, que el sistema está hecho para que nunca nada pueda ser cambiado con las reglas del sistema desde adentro del sistema, porque el sistema tiene su arquitectura y su andamiaje hecho, pensado y puesto a rodar para que justamente no solamente nada cambie desde adentro, sino que si te metes, el sistema te come como un sanguchito de canapé apenas empezó un casamiento. Vos fíjate una cosa, cuando los cruzan en un programa, a Javier con cualquier otro político que puede tener 20, 30 años de carrera política, hasta hace 10 meses se peleaban, hasta hace 10 meses se miraban con desconfianza. Vos fíjate ahora, el otro día en este mismo canal lo cruzaron con Luis Juez, se cruzó con Patricia Bullrich, y todos hablan loas, gran economista Javier Milei, no porque vos, Patricia Bullrich, es ex Carolina Serrano, tenés grandes valores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, está bien, pero muchos te dirían, pero pará, es el sistema que tenemos, es imperfecto, los dirigentes están muy cuestionados, la gente no les cree porque no cumplen, o en todo caso están en las antípodas de lo que prometen, en los hechos, pero ese sistema democrático, digamos, la antipolítica tampoco me parece ser una salida, ¿no? Porque, bueno, eso... te digo, pensando en lo que preguntan eso, dicen, paren, che, porque si no... ¿Hacia dónde vamos? Es muy interesante también lo de la antipolítica. ¿Quién se quejan y dicen que es muy peligroso la antipolítica? Los políticos y los que viven de la política. Ahora bien, la doy vuelta porque la política, ¿qué es? ¿Qué soluciones, qué aumento de bienestar, qué mejor vida le da la política a los argentinos en los últimos años? La respuesta es ninguna. Entonces, yo creo que estamos realmente presenciando un mojón que en el futuro, los libros de historia futuros, va a ser reconocido como un punto inicial. Yo creo que este sistema, como cualquier sistema sociopolítico económico, está empezando a ser decadente, porque no le da soluciones a la gente de bien, sino que le complica la vida cada día más. Entonces, y a ver, la sociedad a lo largo de la historia vivió bajo muchos sistemas económicos, políticos, sociales, que con el tiempo tuvieron su apogeo y después empezó una decadencia, y esa decadencia aumentó cuando a la gente no le dio más posibilidades. ¿Y qué viene entonces? ¿Cuál es? A ver, yo creo que en el futuro este sistema de democracia universal representativa es un sistema que va a ser cambiado por otro, y por otro totalmente nuevo, algunas décadas para adelante. Atenti, la democracia universal representativa, redondeando, ya tiene 150, 180 años. No es poco el tiempo. Cuando uno analiza para atrás, generalmente los sistemas políticos, sociopolíticos, culturales, han sido cambiados y alterados hacia otro nuevo posterior
en horizontes temporales que no son muy diferentes a los que yo acabo de decir. Por eso yo creo que la gente no tiene que enamorarse de tótems que alguna vez en el pasado sirvieron, porque la democracia fue realmente un gran avance con respecto a las monarquías absolutistas, pero cuando le dejan de dar solución a la gente no tiene que enamorarse como algo cuasi religioso y pensar si en este sentido le sirve o no, porque en el fondo no es más ni menos que un instrumento de gobierno que debería servir para que todos estuviéramos mejor y día a día todos estamos peor. Y no sucede solamente acá. Acá, como siempre, Argentina exagerado. Pero en todo el mundo pasa. Permíteme, Ezequiel y Mariana tienen preguntas para hacerte. Dale, Diego, te quiero volver a tu amistad con Javier. Sí. Los conocimos juntos, socios, amigos de hace 20 años, yo sé cuánto. Hasta han escrito libros juntos. ¿Qué crees que pasó para que él se lance a la política cuando tenía un discurso muy parecido al tuyo? Y de hecho, él sostiene gran parte de tu discurso hoy. ¿Spert lo está usando para generar un partido más grande? ¿Qué opinas del rol de Spert al lado de Milei? Porque la sorpresa fue que es José Luis el que lo convence. Mirá, lo primero que voy a decir es que entre Javier Milei y José Luis Spert hay un abismo de diferencia, no son nada parecidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no tengo duda que Javier Milei puedo decir que ha caído en una suerte de mesianismo que lo cega, pero tiene buenas intenciones. ¿No? Él no visualiza esto como un negocio personal. Spert sí. No me pronuncio. Bueno, pero lo estás diferenciando con él. Yo siempre dije, estoy en las antípodas éticas y morales. De Spert. Del liberal sin cabello, para decirlo de alguna manera. Liberal sin cabello. Está bien. Muy Tenemos bien, mucho buena más. definición. Nos queda un programón por delante. Laura Serra nos Gracias, Diego, te agradecemos. De nada. Gracias. Sabemos que te tenés que ir. Muchísimas gracias. No, por favor. La investigación que hizo Mariana Arias, el cannabis, el consumo de la droga, ¿es lo mismo? ¿Qué es lo que se está haciendo hoy en la Argentina? Laura Serra, ¿es más negocio abrir un partido político que una pyme? Toda la información, vamos a hablar con Cristian Martin desde París, mucho tenemos por delante. ¿Y qué va a anunciar Cristina a las 3? Justo cuando termina de mirar Más Data. Ya venimos, Claro. crece. Seguimos en Más Data, realmente muchísimo programa, muchas repercusiones, muchos mensajes a Guadalupe Vázquez que puso la foto del día, que develó finalmente que hubo reunión social, no hubo Photoshop, no hubo invento, 11 personas alrededor de una mesa, champán, ¿no? Y todos ahí. La vamos a poner ahora de fondo la foto. La por única si alguien... verdad es la realidad, ¿no? Decía el general Perón. Bueno, otro de los temas muy importantes, porque hablábamos de las palabras del presidente Alberto Fernández, tiene que ver con la marihuana. El presidente, intentando tal vez capturar en campaña política el voto de los jóvenes, habló de la marihuana. Ahora, la marihuana como consumo, la marihuana como droga, como uso recreativo, la marihuana medicinal. No sé si está el test del presidente, pero mientras te escuchamos, Mariana, porque vos hiciste una investigación. Bueno, justamente venía yo investigando sobre esto porque ya lo nombró el presidente en otro momento. ¿Se acuerdan que en una convención del derecho también nombró al cannabis, ¿no? Como, no sé si habló solamente del cannabis medicinal, pero acá directamente habló de hipocresía, ¿no? Dijo, el alcohol y el cigarrillo están aprobados y son drogas y hacen mal a la salud. ¿Por qué la marihuana no está aprobada? ¿Qué está pasando? Que hay como un avance sobre la posibilidad de la legalización de la marihuana como uso recreativo. Tiene 3 usos la marihuana, ¿no? Tiene un uso recreativo, que es un uso industrial y un uso medicinal. Nosotros tenemos una ley que es la 27.350 que avala el uso medicinal y que tiene la posibilidad de registrarse a las personas que con un diagnóstico y con una, digamos, con la posibilidad de hacerlo, de cultivar la marihuana para su uso personal o solidario, siempre que haya algún diagnóstico, tiene la posibilidad de tener 6 metros cuadrados o 9 plantas. Eso es lo que regula la ley medicinal. Ahora, arranca desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, CULFAS habla y presenta un proyecto de ley que ya tiene media sanción en el Senado que tiene que ver con la industrialización y la comercialización.
Este proyecto dice y se encarga de aclarar que justamente es para que no haya un cultivo para uso recreativo y que eso pueda estar registrado, puede haber registros porque generan Aricame, que es una agencia reguladora súper estricta, ¿no? Que va a tener también una inversión muy grande, con muchos puestos de trabajo que vamos a tener que solventar, ¿no? Esta ley está en Cámara de Diputados y es probable que siga avanzando. Pero a mí lo que me llama la atención es que últimamente se hicieron encuestas que tienen que ver con el uso recreativo de la marihuana, ¿no? Y las encuestas de una consultora que se llama Kantar dicen que el 60% de los chicos entre millennials y centennials quieren la legalización de la marihuana. ¿Vieron que estábamos hablando mucho nosotros de que los jóvenes están dejando de votar, digamos, al frente de todos o están alejándose de alguna forma? Bueno, a mí me llama la atención que haya un avance en este momento y que se esté hablando tanto de la legalización, ¿no? Sí, interesante, porque, insisto, es buenísimo lo que contaste, porque una cosa es el uso recreativo, otra cosa es el uso industrial, otra cosa es el uso medicinal. No está tan claro, pero el presidente se sube a la ola, me parece. Y el presidente está yendo con el voto joven, ¿no? Están tratando de capturar el voto joven desesperadamente y ya vimos varios movimientos en torno a esto, darle muchas entrevistas a youtubers, a gente conocida por los jóvenes, hablar de Elegante. Falta que hable de Elegante. Claro, son todos movimientos tendientes a tratar de recuperar el voto joven, que es un área en donde cayó mucho la intención de voto del Frente de Todos. De todas maneras hay un negocio, ¿no?, en la industrialización y en la comercialización, ¿no? Según dicen, es una oportunidad, es un margen de oportunidad para exportar, ¿no? Porque, digamos, se puede utilizar el cannabis para fibras, para papel, para generar industria en muchísimos aspectos. Son son 200 productos que se pueden generar. Y por otro lado, había que legalizar de alguna manera el uso de algunas madres. Por ejemplo, yo estuve hablando con con una mujer que tuvo un bebé de 9 meses hace 23 años y que tenía convulsiones, ¿no? Esta digamos, convulsión refractaria, ¿cómo es que se llama? Sí. Te entiendo lo que ahí teníamos decir. Una placa incluso. Sí, un tipo de epilepsia. Epilepsia refractaria, exactamente, perfecto. Que no tiene un porqué. Ahí está, mira, esas son las posibilidades de la medicina canábica, ¿no? Postquimioterapia, epilepsia refractaria, y justamente la epilepsia refractaria se hacía con anticonvulsivos, y esos anticonvulsivos iban deteriorando mucho la salud de esos chiquitos de 9 meses, imagínate, hasta que, bueno, por ahí se cambiaba por una dieta cetogénica, que eso te podía llevar a la desnutrición, y las madres empezaron a cultivar cannabis. Claro. Y podían ir presas, porque está prohibido desde 1989, ¿no? Así que eso lo tuvieron que legalizar con esa primera ley, que luego se transformó en esta nueva ley. Se da como el tema de Vacuname, ¿no? Grupos de padres que presionan para que el gobierno les dé una solución a un problema concreto de salud de sus hijos, ¿no? Exacto, eso se solucionó, y ahora, bueno, esta avanzada con esta nueva ley que podría estar sancionándose próximamente, porque ya tiene media sanción del Senado. Esto va a ser, digamos, como un negocio, y de eso están hablando. Pero ¿qué encierra ese negocio, no? Porque muchos de los senadores que no estaban de acuerdo dicen que esto es como, de alguna manera, allanar el camino hacia la legalización de la marihuana como uso recreativo. Temón, y además detrás de esto el tema del uso de las drogas, como decís, Mariana, el uso recreativo, que tiene ahí como un síntoma el caso Chano, que acaba de salir, ¿no?, de la clínica. Acaba de salir, nos vamos al móvil en la clínica Otamendi, Carola Suárez. Bueno, finalmente, Chano Charpentier fue dado de alta. Estamos trabajando aquí desde este mismo lugar. Miren, desde este estacionamiento salió dado de alta. Finalmente en una ambulancia, y todo, tengo que decirles que fue muy cuidado, muy hermético. Recién una persona con un alto cargo de aquí del sanatorio Otamendi nos confirma que fue dado de alta. Entonces, ¿saben lo que pasó también? Llegamos a ver a la mamá.
a Marina Charpentier y claro, nos llamó mucho la atención porque nosotros no habíamos tenido la confirmación de que Chano finalmente había estado entonces dentro de esa ambulancia con algunas personas que nosotros le mostrábamos anteriormente que estaban con mameluco, había mucho movimiento y la vemos a Marina y hasta nos hace un gesto de saludo también, una sonrisa, una mamá que se ve que estaba mucho más tranquila, obviamente su hijo está dado de alta, si bien sabemos que va a ser trasladado a un centro terapéutico donde le espera una rehabilitación. Tuvimos también la oportunidad de verla, hizo un gesto de saludo, así que bueno, Chano Charpentier entonces acaba de salir hace minutos del sanatorio Otamendi, finalmente dado de alta. Bien, Carola, porque justamente estamos con Carla Ricciotti desde el centro de rehabilitación a donde va Chano. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Hola, Guada, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos. Esto es Carlos Gardel al 2100 en Boulogne, en este centro de rehabilitación llamado Gens, que acá ya estuvo, según algunas versiones, Chano internado. También en alguna oportunidad estuvo Celeste Cid, estuvo también en su momento, ustedes recuerdan hace 2 años, en el 2019, cuando estuvo detenido el hijo de Federica País por un hecho de robo. Bueno, lo habían derivado acá para su internación también, para rehabilitación. Bueno, acá se está esperando que de un momento a otro llegue esta ambulancia que mencionaba Carola recién, que salió desde el Otamendi para llegar a este lugar, un centro terapéutico que, como ustedes pueden ver, es como una casona antigua, muy grande, rodeada de un gran parque también, todo cerrado con un paredón hacia afuera, algunas rejas que le dan un poco más de altura, pero esto es todo lo que se ve desde aquí afuera, no hay ningún cartel, ni siquiera que indique que es un centro terapéutico o un centro médico, tampoco este lugar, un lugar que está montado en medio de un barrio residencial, rodeado de casas bajas. Bueno, y este video que veíamos, y recién Carola mencionaba que la vio a la madre, y a propósito de esto, recién mirando un poco las historias de WhatsApp, veía que justamente la madre de Chano había puesto en su historia de WhatsApp el video que difundieron hoy de Chano, ¿no? Este mensaje de Chano diciendo que necesitaba recuperarse, que necesitaba rehabilitación y que bueno, que afortunadamente estaba mejor, ¿no? Nos quedamos con ustedes, tienen prioridad, la verdad, la alegría por la recuperación de Chano en el sentido de su salud física. Ahora veremos cómo... lo más difícil, Lo más difícil, veremos si puede él, parece que sí, esta vez decir un punto y aparte al tema de sus adicciones. Pero otro de los temas que está planteado sobre la mesa... Gracias, chicas. Gracias. Otro tema planteado sobre la mesa, y nos parece muy importante destacar el trabajo de Laura Serra, que está con nosotros, es, mientras la gente desconfía de los políticos, mientras los políticos no cumplen y las gestiones y los datos refutan justamente sus palabras, hay un negocio, digamos, es mejor abrir un partido político en la Argentina que tener una pyme. Laura, gracias por estar con nosotros. No, chicos, un placer. No te quepa la menor duda, Hugo, que es muchísimo más... A ver, yo no sé si es más fácil, pero seguramente más lucrativo tener un partido político que tener una pyme, que tener cualquier empresa, cualquier proyecto emprendedor que uno se le ocurra. No, mejor abrite un partido político que seguramente vas a contar con financiamiento público, cumplís mínimos estándares legales, aunque y todo libre de saques impuestos aparte, ¿no? Exactamente. ¿Qué dato ese? Tal cual. Y además, no importa si te va bien o mal en las elecciones. ¿Ah, no? No, ya te lo voy a contar, Hugo. Efectivamente, porque hoy por hoy, tener un partido político en la Argentina implica que vas a recibir cada año electoral plata para la impresión de boletas, que es muchísimo, ya te voy a contar ejemplos, pero también aportes para campaña, como así también aportes para el desenvolvimiento institucional de los partidos políticos. Por eso es que hay una explosiva cantidad de partidos políticos hoy en la Argentina, creo que es inédito en el mundo, o que somos el único país Qué raro, en el mundo los argentinos inventando un negocio, ¿no? El ADN. Exactamente. Repetimos, perdón, parezco... o sea, ¿somos récord en el mundo por partidos políticos la Argentina? ¿Es récord la Argentina como país? Mira, yo no sé si es récord, pero te puedo asegurar que en la Cámara Nacional Electoral, la justicia electoral están cada vez más sorprendidos. A nivel nacional, te voy a dar un dato. A nivel nacional hay aproximadamente, a nivel nacional y provincial,
más de 700 partidos políticos inscriptos en la justicia electoral. ¿Cuántos van a competir en estas elecciones? Aproximadamente 234 agrupaciones están anotadas para competir en estas PASO 2021, el próximo septiembre. Solamente en la provincia de Buenos Aires, chicos, ustedes imagínense una mesa en una escuela en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, ahí se van a encontrar con 23 boletas en estas Claro. primarias. Es Ahora, un enjambre todo, sí. y sí, bueno, 23, o sea que tenés para elegir seguro. Ahora, las cifras que pero reciben. claro, Cero, ahí ¿no? está la cuestión, porque vos, para imprimir las boletas, vas a recibir como jefe de un partido político una cantidad de dinero del Estado, del Ministerio del Interior. ¿A cuánto va a hacer ese monto este año? Para las primarias, de 17.062.377 pesos. Sí. Pero esta cifra, primero tenés que pasar el umbral de las primarias, tenés que pasar el desafío, el test de las primarias. Ahora, Sí. si vos pasás ese test de las primarias y competís en las generales, Sí. cada agrupación política va a recibir la friolera de 42.655.943 pesos. Qué bueno. Eso solamente para imprimir boletas, Claro. ¿no? Y vaya a saber si las imprimís, si no las imprimís, cuántas las... A ver, la rendición de gastos después es otro capítulo. Sí, hay causas, ¿no? Por el tema, además de los auspiciantes privados, ¿no? Del tema de la política. Pero contanos Locura. más datos, a ver. A ver, te cuento más datos. Laura, a ver, Sí. una consulta. Dale. Para ser partido político uno tiene que reunir 4.000 firmas, ¿no? Ese es uno de los requisitos. Sí, hay varios requisitos, entre ellos los 4.000 avales. afiliaciones, digamos. Exactamente, las afiliaciones. Hay una serie de requisitos que no es, digamos, soplar y hacer botellas. Claro. Pero lo cierto es que hoy por hoy, Sí. más de 700 partidos políticos en nuestro país, indudablemente, digamos, hay bastante flexibilidad Claro, a la hora es de bastante constituir fácil. una agrupación política. Claro. Sí, y esto explica también por qué las alianzas. Ajá. Este es un datito. Ustedes se pusieron a ver cuántos partidos políticos integran las alianzas electorales que van a competir en las PASO. Por ejemplo, el Frente de Todos. Ajá. El Frente de Todos tiene más de 20 partidos adentro de esa alianza. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene más de 20 partidos el Frente de Todos? Lo vimos Juntos por el Cambio, ¿eh? Acá no hacemos Sí, sí, distinción sí, de sí, sí. agrupación. Parece un sistema piramidal, ¿viste? Claro, porque los partidos políticos necesitan competir en elecciones Ajá. cada 2 años para seguir recibiendo Para seguir la plata del recibiendo Estado, fondos. porque si no caducan. Ahí está. Claro. Ahí está el negocio. Entonces vos te inscribís en No cada año importa si electoral. ganan o si pierden, con solo participar van a seguir recibiendo Por supuesto, aportes. también teniendo estos avales Claro, claro, claro. y toda la cuestión de las afiliaciones, etcétera, etcétera. Pero vos tenés que competir 2 elecciones seguidas. Si vos acreditas que competís, aunque sea dentro de una alianza, en 2 elecciones nacionales seguidas, vos seguís recibiendo los aportes del Estado para seguir subsistiendo Ahí como tenemos el partido caso político. Biondini. Contanos, como caso testigo. a El ver. caso Biondini, ustedes se acuerdan, chicos, Sí, Alejandro claro. Biondini, Frente Patriótico, que de alguna manera en un momento reivindicó al nazismo. Sí. Él sacó el 0,24% de los votos en el 2019 en las primarias, Sí. es decir, salió antepenúltimo. Aún así, su Frente Patriótico va a recibir este año, porque se inscribió en la provincia de Buenos Aires, 17 millones de pesos para competir en las ¿Y elecciones. quién fiscaliza que esos 17 millones sean destinados efectivamente para imprimir boletas? Es una excelente pregunta, Guadalupe. No te lo podría responder. En Te iba a principio, decir. es la justicia. Primero, Claro. los partidos políticos tienen que hacer una rendición de cuentas, de gastos, ante la justicia electoral, y después la justicia electoral Sí. evalúa y eventualmente Correcto. hace algún tipo de causa sobre esta cuestión. Laura, ahora me seguís contando, porque el negocio de la política es un laburo de Impresionante. investigación impresionante. Ya está con nosotros Luis Costa, que es un analista político, le vamos a preguntar sobre esto, pero le vamos a pedir especialmente que escuche a Ezequiel Spillman lo que tiene para decir. Ezequiel. Bueno, nos vamos a meter ahora en la campaña, pero de una óptica distinta. Si hay alguien que durante todo este año y medio de pandemia prácticamente no dijo nada de política, fue el ministro de Salud porteño Fernán Quirós. Siempre medido, siempre acotándose a los temas de la pandemia. Y ayer, que la verdad que en varias entrevistas ya Johnny Viale y Lucas Morando suelen chicanearlo y preguntarle sobre política, a sabiendas que Fernán Quirós generalmente no responde sobre esos temas. Pero miren lo que dijo ayer Fernán Quirós en el cierre del programa de Johnny acá en La Nación Más. A ver. ¿Vas a ser ministro de Salud de la Reta en 2023 a nivel nacional? No.
Lo que espero es que Larreta sea el presidente de la nación. Después, lo que él defina, veremos. Sí, ya está. Viste que sin querer dejó el título de... Y él quiere ser jefe de gobierno, seguro, en algún momento. Nada más, lo tiramos hoy. No contesta. El pelito más cortito, ahora está prolijo, está de campaña Quirós, acaba de declarar... Bueno, primera vez que lo dice así tan abiertamente. Sí, ¿no? Yo les diría las dos cosas. Primero, su deseo de que Larreta es una obviedad, pero pongan en este contexto. Nunca Quirós habla de política. Exacto. No opina. Es muy se medido. cuida. Le esquivaba, primer dato, ¿no? Claro, primer dato, quiero que Larreta sea presidente. Sí. Uno puede decir, es parte del gabinete de Larreta, lo quiere, pero nunca se había expresado de esa manera. Y segundo dato, chicos, les diría que es casi más importante. A ver. No desmiente su idea de ser jefe de gobierno porteño en el 2023. Ese dato les diría que es casi más importante todavía que la revelación de Larreta. Y fíjense que Lucas Morando le hace un chiste y es quien le dice, con información, Lucas le dice, además querés ser jefe de gobierno, y Quirós se ríe. Sí. Claro. Bueno, afirma, ¿no? Con ese silencio. Todo una definición para alguien que hasta ahora se mostraba como un poco más prescindente de la discusión política, ¿no? Algo que me parece que, bueno, da para el análisis de nuestro invitado y creo que es un tema de debate, ¿no? Costa, tu mirada sobre esto. ¿Hay un negocio, todo por la caja, todo por los puestos, por las candidaturas? Tu primera reflexión, por favor. Bueno, mirá, el tema es muy interesante. Yo creo que, digamos, si hay un negocio... digamos, la política no tiene otra manera de vivir que es a través del Estado, porque no tiene otro lugar donde desempeñar su tarea. Si va a una empresa, digamos, tiene que atenerse a las reglas del mercado, ¿no? Decía, la empresa tiene que... pero básicamente, yo creo que este ejemplo de Quirós muestra, porque creo que también había un TikTok, ¿no? Que habían hecho con Vidal y con Larreta hace unos días, claro. Donde, digamos, él también hacía ya una situación ahí de, digamos, de personaje que estaba vinculado a la vacuna, pero es decir, el uso público de Quirós, en realidad, para reforzar también lo que decía Ezequiel, está vinculado básicamente a, digamos, a la esencia de la política del lado del gobierno, que es tomar decisiones. Claro. Y el último año y medio, prácticamente las decisiones que fueron más relevantes fueron decisiones vinculadas a salud, o sea, vinculadas a las restricciones de la circulación, o sea, vinculadas a la pandemia, o decisiones económicas, ¿no? Y por tanto, él ha sido una la pregunta estrella, fácil, Luis, ¿no? Perdóname, pero voy a ir al punto porque es lo que la gente pregunta, ¿viste? Manda mensajes. ¿Quién gana las elecciones? Eso no lo sabe nadie, ni Cristina. Pero ¿cuál ¿no? es la tendencia para vos como analista? No, mira, lo que está claro es que para, sobre todo la provincia de Buenos Aires, porque después para el interior hay lógicas provinciales que hay que tener un poco en cuenta y con muchas tensiones. Te diría que básicamente con el peronismo unificado es muy compleja la elección para la oposición, ¿no? Ahora, la gran duda que tiene el peronismo es que sabe que, por más que está, digamos, la elección de 2019 se explica por la unificación con Massa, sobre todo que le sumó más o menos en promedio 10 puntos con respecto al 2017. Bueno, te diría que la duda es que también ahí hay un poco inflado de promesa de no tanto kirchnerismo, entonces ahí hay un miedo y un riesgo de 10 puntos menos, ¿no? La discusión está dada en la provincia de Buenos Aires. Nosotros contamos al principio del programa las palabras de Alberto. Mariana explicó claramente, puso blanco sobre negro sobre el tema del consumo de la marihuana, el presidente agitando las banderas para captar el voto juvenil, un tiroteo narco temprano dejó varias víctimas, el avance del narcotráfico, digo, discursos, palabras versus hechos. La provincia de Buenos Aires es la madre de todas las batallas. ¿Quién hoy está en mejores condiciones de ganarla? ¿Estos 5 puntos que dicen las encuestas a favor del gobierno o la oposición tiene chances? Sí, no, yo por ahora no te puedo decir un número así concreto. Yo, por ejemplo, no estoy haciendo mediciones. Lo que hago mucho es revisar las elecciones de atrás con mucho detalle. La última elección se explica por la unificación del peronismo, no por un castigo tanto a Macri, ¿no? Eso me parece importante remarcarlo. Bueno, Macri tuvo un 40%, ¿no? Sí, de hecho él sacó en términos totales más votos en 2019 que el 2015, ¿no? Pero bueno, Hugo, para ser concreto en la respuesta, te diría que el miedo más grande que tiene que tener el peronismo es cuánto de su voto estaba exagerado, ¿no? Digamos, porque Alberto supuestamente no era, o digamos, iba a ser un gobierno de no tanto tinte kirchnerista, ¿no? Eso sumado a la crisis económica, bueno, los tiene bastante preocupados. Y una pregunta inquietante en la política tiene que ver con este tuit del Partido Justicialista y la respuesta a la Cámpora, con la ausencia de la primera foto en donde no está Cristina Fernández. ¿Cómo esa interna puede afectarle al gobierno en plena campaña? Mirá, vos sabés que una cosa muy interesante es que hay una tensión interna claramente en el Frente de Todos sobre qué campaña tienen que llevar adelante. Es decir, si es una campaña que tiene que ser extremadamente ideológica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es decir, donde... Sí, hablarle a los creyentes, ¿no? Claro, hay que poner es decir, en escena... el partido político como una iglesia, ¿no? Es decir, la religión
Claro, como un enfrentamiento, ¿no? Ideológico. Ahora, uno podría decir desde el punto de vista estratégico es si ambos espacios tienen lugares que son de mucha consolidación ideológica, por más que uno cambie el tono, no van a ir a ningún otro lado más que sostener el voto en esos espacios. Por lo tanto, la batalla se da en aquellos que están probablemente más interesados en escuchar cuestiones más tácticas, ¿no? O sea, propuestas de gestión concreta, y me parece que la campaña por ahora, excepto, bueno, Tolosa Paz dijo que vinculado al tema digamos, de las empresas, etcétera, pero yo creo que eso no ayuda demasiado a esa franja del medio, que igual es muy pequeña, ¿no? A ver, el escenario es complejo. La gente no cree en los políticos, los outsiders también aparecen, pero con muchas críticas. Y encima a esa complejidad de la sociedad civil, las internas en cada uno de los sectores. En la oposición y en el Frente de Todos. Y en la oposición, hablando de oposición, creo que Ezequiel Pilman quería hacerte una pregunta sobre eso, porque él sigue los detalles, ¿no? Santilli, claro, que dice no le responde a Tolosa Paz, o en todo caso le responde diciendo no voy a dar debate ahora porque son las PASO. Ezequiel, dale. Claro, Luis, te quería consultar, te diría casi de manera general, ¿no? Las PASO para la oposición en Córdoba, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, ¿potencian al espacio o crees que le van a terminar generando un daño justamente por la lógica interna, que es una competencia previa y los aleja un poco más de la unidad que sí ya presentó, salvo en Santa Fe y en algunos otros distritos, por lo menos en los principales, hay unidad en el Frente de Todos? Mirá, Ezequiel, todas las pasos que tuvimos para atrás potenciaron al no peronismo, ¿no? Está muy bien tu pregunta. ¿Qué datos, porque, claro, porque en general si miran la evolución electoral del Frente de Todos, el Frente de Todos en general, desde el 2015 en adelante, lo que tiene la PASO prácticamente es su tope. Es decir, el voto del Frente de Todos llega hasta ahí. Y a partir de ese momento es lo que le permite a quienes no quieren votar al peronismo reagrupar su voto. Así que te diría que los conflictos internos que la oposición puede desplegar en el proceso de la campaña, bueno, el 12 digamos, ¿no? El 12 a la noche ya, digamos, queda definido quién sigue, y por lo tanto para todos los que no votan al Frente de Todos, también lo que hace es afecta por ejemplo, puede afectar a Esper, a los que vayan por afuera, porque pierde sentido si el objetivo es ganarle, por ejemplo, al kirchnerismo. En general ha pasado eso, no sube. Si miran los datos del 2019 pasó lo mismo, ¿no? Correcto. En el 2019 yo recuerdo, perdón, Hugo, perdóname. Claro. Recuerdo, Luis, que en los distritos, esto es, en las intendencias del conurbano bonaerense, había internas regadas del Frente de Todos. En 3 de febrero había 5 candidatos, en Moreno había 9, y eso sí los potenció, pero era para un ejecutivo, no para una legislativa. Perdón, la ambulancia con Chano en este momento, perdón la interrupción, es urgente. Están trasladando a Chano desde el Otamendi hasta el lugar donde va a ser su tratamiento terapéutico por el tema adicciones. Carla Ricciotti en el móvil. Carla. Hugo, bueno, sí, acaba de llegar esta ambulancia. Esto es Carlos Gardel al 2100. Tenemos entendido que es la ambulancia que traslada a Chano desde el sanatorio Otamendi. Está estacionando en la puerta, no está haciendo un ingreso por el portón que está habilitado para el acceso vehicular. Bueno, está adelantándose, la verdad no entendemos muy bien cuál es la maniobra que pretenden hacer, quizá buscar si hay algún otro ingreso alternativo, que tenemos entendido no lo hay. Claro, lo que vemos, Carla, permitime sumarme por... Si esta no es la madre de Chano. Claro, a ver. Sí. Probablemente, sí, como están los medios... de este vehículo. Ajá. ¿Es la madre, decís? Me parece que sí, que es la madre de Chano. Verdaderamente la hemos visto con el barbijo, a ver si es la madre de Chano. A ver si podemos hablar con ella. Marina, buenas tardes. ¿Te podremos molestar 2 minutitos nada más para que nos cuentes cómo está Chano? Hoy veíamos este video que vos misma lo pusiste en las historias de WhatsApp. Para que sepan lo que querían saber. Nada más, no hay más nada para decir. Les agradezco. ¿Más aliviada con esta recuperación? ¿Cómo sigue ahora este tratamiento para él? Bueno, nos dijo, bueno, como lo vimos nosotros en el video, realmente y afortunadamente mejorando, Chano con este mensaje
tan respetuoso que dio también para los periodistas que estaban ahí haciendo guardia en el sanatorio durante todos estos días, inclusive eso tuvo la deferencia también de mencionarlo. Carla, insistimos, esta es la mamá de Chano, para explicarle a la gente que está mirando la imagen. Ahí está llegando ella y entiendo que Chano también, a un centro de rehabilitación en Boulogne. Son imágenes exclusivas de La Nación Más, aquí en Más Data. Acompañamos esta segunda internación del cantante que está recuperado. Contanos, Carla. A ver, espera. Para evitar esto, porque acá hay gente internada, esto es privado. Les pido, por favor, él necesita tranquilidad. Nos vamos a quedar enfrente, sí, perfecto. Gracias. Gracias, bueno, pidiéndonos que el video justamente lo difundieron para tratar de tener un poco más de intimidad en este momento en el que necesita ingresar primero a este centro terapéutico para hacer su tratamiento y después también, que respetemos un poco el hecho de que acá también hay más personas internadas y gente que trabaja también, que entra y que sale, que hemos visto algunas que lo hacían por la puerta de ingreso, decíamos. Esta es la única entrada, ¿no? El ingreso vehicular, donde está este portón que le van a habilitar ahora Carla, a Marina, la madre de Chano, y hay una puerta que era donde la escuchábamos hablar por el portero o por el timbre, ahí a Marina. Salgamos, dejémoslo, tomemos una decisión, dejemos, digamos, ahí la imagen, te acompañamos a vos con información, pero claro, la familia está pidiendo expresamente tranquilidad, corresponde. Claro. Escuchamos a Chano, este video, hablando de su recuperación y de su internación ahí en Boulogne. Gracias a todo su plantel de médicos, enfermeros, médicos clínicos, gerentes, que me han tratado como nunca me trataron en un hospital en mi vida. Quiero agradecer también fundamentalmente a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo, los cronistas. Esta no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que yo tengo que ponerme en primer lugar. Bueno, interesante amigos, eso, soy Chano desde los... Tengo que ponerme en primer lugar, porque está muy bien. Ese es el problema, ¿no? Correcto. Con los adictos, que en realidad no están poniéndose nunca en primer lugar y tiene que hacerlo. Claro. Sí, le deseamos que se recupere pronto. Una pronta recuperación, ¿no? Otro tema muy importante es el que está pasando con la vacunación. Funes de Rioja, el titular de la UBIA, dijo algo que generó mucha polémica, mucho ruido, explicó que no hay que pagarle a quienes no se vacunen y lo tenemos en línea. Funes de Rioja, gracias por este contacto. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, gusto en saludarlo. ¿Sostiene sus dichos o frente a las críticas prefiere reconocer que no estuvo bien esto? Los dichos fueron los siguientes. Lo escuchamos un poco mal, Trató el tema de la reticencia en determinados sectores. Vamos a mejorar, perdóneme. A ver, sí, le pedimos si puede bajar un poco el retorno. Claro, está muy alto, no podemos escuchar. El audio que tiene usted ahí. Mientras arreglamos el audio, escuchamos a Cafiero, porque se refirió a lo que dijo el titular de la UBIA, y así hablaba. No debería existir ninguna política sanitaria que sea dictada desde las empresas, eso no corresponde. Nosotros vamos a continuar con la vacunación de modo optativo, tenemos una gran aceptación, no puede haber alguna política económica o alguna política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa. Es un tema, ¿no? Es un tema, lo anticipamos ayer, es uno de los debates que se viene, esto está ocurriendo en todo el mundo, obviamente es una causa que se está dando en lugares donde ya hay una amplia proporción de la población que ya tiene las 2 dosis de las vacunas. Por eso pasa hablamos en un país en donde todavía no está garantizada la segunda dosis? Recién ahora se está empezando a cubrir esa necesidad de 6 millones de personas que estuvieron esperando 4 meses por la segunda dosis. ¿Y qué va a pasar con alguien que decide quizás no vacunarse? Claro, lo que es el pasaporte sanitario. Claro, ¿no? Y lo que proponía la Unión Industrial es que las empresas tengan la prerrogativa de dejar de pagarle el salario a ese trabajador que no se vacune ante el riesgo de que esa persona trabajando pueda contagiar a los demás. Y lo tenemos ahora sí a Funes de Rioja justamente para explicarnos este tema que salió a rebatir el jefe de gabinete. Bueno, vamos a hablar de cuál es la posición que hemos sostenido. La posición que hemos sostenido es: nosotros creemos que desde el día 20 de marzo del 2020 hemos adoptado todos los protocolos de prevención, de transporte, hemos asumido las responsabilidades que las normas de excepción
con motivo de la pandemia no se establecieron, también hubo contrapartes con el ATP y con los repros, asistencia al trabajo y la producción, para ayudar a las empresas a afrontar todos esos meses de no actividad, dado que básicamente no había ninguna alternativa de cómo enfrentar la pandemia. Claro. Ahora, cuando aparecieron los test, además de que la gente testeara, desde las empresas movilizamos también el testeo en las fábricas para verdaderamente poder aislar a los grupos que podían estar en entornos de sospecha, grupos de contacto estrecho o que podían estar contagiados. A medida que la vacuna ha aparecido, y estamos hablando ya que tenemos gente vacunada, porque el problema no se da con la gente que no se pudo vacunar todavía porque no le corresponde, sino gente que dice, no me voy a vacunar. Entonces, en ese plano, nosotros creemos que no hay solamente un interés individual, una decisión respecto a qué es lo que hace cada uno, que evidentemente eso es esfera propia de cada trabajador o de cada persona, sino que la pandemia genera un interés colectivo. Ahora, está claro, y el mundo está discutiendo esto, Funes. Ahora, el punto es, quien trabaja merece su salario. La discusión está ahí puesta, me parece, el foco de sus declaraciones que apuntan al pago justamente del jornal, es lo que generó el debate, me parece, ¿no? Pero a ver, el debate no puede pasar por ahí por la sencilla razón de que primero lo que hay que establecer, y eso lo establecerá cada sector, cada empresa en particular, de acuerdo a sus circunstancias, porque si usted tiene una persona trabajando remota, bueno, evidentemente no se da esta situación crítica que le digo con respecto a aquel trabajador que está en planta. Ahora, cuando está en planta y está en la comunidad laboral, en esa comunidad laboral usted tiene dos cosas. Una es que puede contagiar a sus compañeros, hay asintomáticos y hay quienes no lo son, y evidentemente hay una preocupación en general de la población laboral y nuestra como responsables de la Facultad de Organización y de Acción y del deber de seguridad, y entonces en ese plano esa persona que quiere o que está dispuesta a trabajar en la empresa, pero que evidentemente esa convivencia de proximidad, y hoy leía una encuesta hecha en el ámbito de Cava sobre un número de personas y se mostraba que cuanto hay una proximidad que se da inexorablemente en vestuarios, espacios comunes, que pone en riesgo a la población en su conjunto. Al poner en riesgo a la población laboral en su conjunto, además del riesgo sanitario, tenemos el riesgo productivo y el de abastecimiento. Entonces, estas cuestiones son las que generaron una consecuencia. Bueno, ¿se los puede liberar de la dispensa? Esta es una opinión que tenemos, pero que en todo caso cada cámara, cada empresa volcará en su respectiva realidad y verá cuáles son las consecuencias. Yo lo que le puedo decir es que si la gente se vacuna, no hay discusión alguna en este tema. No es claro. Eso es lo que queremos todos, ¿no? Lo que queremos es que la gente se vacune. Hemos estado meses y meses hablando de que lleguen las vacunas. Ahora, aparece este problema que nos plantean muchos sectores donde nos dicen hay gente que no se quiere vacunar y pone en riesgo al común, al total de la población. Claro, bueno, pero al tratarse de una vacuna que no es obligatoria, y no es obligatoria por la sencilla razón de que todavía está en fase 3, o sea, tuvo una aprobación de emergencia, el trabajador puede argumentar, a mí no me pueden obligar a que me vacune con una vacuna que todavía está en una fase experimental. Mire, esta será una discusión técnica, la OMS, digamos, la vacuna la están aconsejando o la están imponiendo incluso para viajar, o el pase sanitario para entrar a determinados eventos. Este es un proceso que arrancó en el mundo a hablarse con la preocupación exactamente por los no vacunados. Y no será que todos los estados tienen la preocupación simplemente porque consideran que la vacuna es precaria, sino porque consideran que verdaderamente la aplicación de la vacuna es el camino. Claro. No sé si será el único camino. No, Daniel, estamos de acuerdo, ¿no? No, y además, claramente los científicos explican que la vacunación funciona cuando todos se vacunan. Porque si no, la pandemia va a persistir por siempre si hay un sector que genera nuevas variantes porque no se vacunan. Sobre eso no hay discusión. Esta es la preocupación que tienen los empresarios. Pero lo que generó tanta polémica fue el pago del salario.
es gente vacunada para estar protegida y para proteger la comunidad laboral y el sistema productivo, como lo hemos hecho desde el día 20 de marzo del 2020. ¿Qué le responde a Cafiero, Funes de Rioja? Primero yo no escuché lo que decía porque justo me estaban conectando porque había Que problemas. las empresas no pueden impartir una política sanitaria, dijo. Pero nosotros Cafiero. no impartimos política sanitaria, pusimos sobre la mesa lo que es la opinión del sector en el marco de un debate en la Junta Directiva, donde tenemos preocupaciones y las ponemos sobre la mesa, de este o de cualquier carácter y en forma muy transparente. A partir de ahí, obviamente, habrá un proceso de reflexión. Ojalá, en vez de contestarnos de forma airada, no pueden sacarle los salarios. Si no queremos sacarle los salarios, lo que queremos es que trabajen y vacunados. Punto. Claro. ¿Y algún tipo de estímulo no están pensando? Yo no digo que hagan como lo de Biden, porque además ustedes son de un sector particularmente, pero ¿no hay una propuesta hacia el gobierno que convenzan, porque esta es la palabra clave, convenzan, seduzcan, persuadan a que la gente se vacune sí o sí? Mire, nosotros desde el punto de vista de la Unión Industrial no hemos discutido más incentivos que la conciencia y que nos dan nuestros referentes de la industria farmacéutica casi semanalmente en todas las reuniones de comité y de junta, el avance de las vacunas y los resultados, incluso cuando se generan algunas situaciones de duda o por alguna contingencia, la muy baja incidencia que tienen algunos problemas que puede producirse circunstancialmente con alguna vacuna. De eso estamos informados. Correcto. Creemos que el aliciente fundamental es cuidarse la salud. No Le agradecemos. Espera, doctor, usted también mencionó la posibilidad de que se judicialice el tema. ¿Qué pasa en el caso de que un empleado... No, por ejemplo, le quería plantear este escenario. ¿Qué pasa si un... Yo le digo... No, le quería preguntar esto. Sí. Si un empleado, por ejemplo, hace juicio contra la empresa responsabilizándolos por su contagio, por ejemplo. Sí, y escúcheme, a ver, es todo un tema muy delicado porque yo tengo que responder también frente a la RT, que es la que va a cubrirlo a ese enfermo de COVID, que es mi seguro, y me puede decir que yo tampoco tomé las medidas necesarias para ello. Somos muy cuidadosos y por eso si usted mira este año y medio de performance, hemos sido muy cuidadosos y hemos privilegiado el tema de la salud. Incluso, le digo, hay muchísimos ejemplos en el interior del país donde el dueño de la fábrica, de la pyme, va al municipio, pide los turnos para poder vacunar a su gente, la gente que está comprendida en el universo vacunable, ¿no es cierto?, en cada jurisdicción. ¿Por qué? Porque creemos que esto es una responsabilidad común. La responsabilidad común es la de neutralizar esta tremenda pandemia. Totalmente. Y a partir de neutralizarla, el camino que había era el camino primero del barbijo, después fue el barbijo y el test, y ahora indudablemente de la vacuna. Y no encontramos otro mejor camino, y lo está diciendo desde el Estado Nacional para abajo, todo el mundo y en todo el mundo. En esa línea estamos. Ahora, la de otro tipo de alicientes o estímulos, como se pueden haber dado en algún país, esto cada uno sabe qué política tiene. Nosotros que la mejor política es estar sanos y no contagiar a los demás ni a su familia. Aclarado, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA. Gracias por el contacto. Un abrazo. No tiene por qué. Gracias, hasta luego. Qué conflicto, ¿no? Sí, es complicado, ¿eh? Bueno, lo que decimos, la vertiginosidad con la que se desencadenan los hechos en Argentina es una cosa impresionante. Hablamos con Noblovics, del titular de la DAIA, por este nombramiento como embajador de una persona que está señalada por el atentado a la AMIA, nada más y nada menos. Noblovics, gracias por este contacto. Su primera mirada sobre este tema con Irán. Hola Hugo, hola Guadalupe, ¿cómo están? ¿Qué tal? No sorprende porque Irán sigue siendo el mismo Estado terrorista que promueve... Bueno, tenemos problemas responsables por la justicia argentina de perpetrar el atentado a la DAIA. De hecho, según la investigación que está en la justicia argentina, fue Baidi quien propuso que fuese en Argentina el atentado, que no es un tema menor. ¿En qué situación procesal está Baidi? Baidi está imputado
llamado a declaración negatoria y está profugado de la justicia argentina. ¿Y el gobierno argentino debería hacer alguna declaración sobre esto? ¿Ustedes qué dicen como DAIA? Afortunadamente el gobierno argentino ayer condenó la designación de Baidi como una ofensa y una falta de respeto a la justicia argentina. Es importante. ¿Ustedes lo consideran que con eso están, desde el punto de vista del Estado, de la política estatal y de la comunicación del gobierno, satisfechos o hay algo más? Mire, Hugo, estos reclamos tienen dos vertientes. Una es la vertiente de la política y otra es la de la justicia. La justicia está detenida hace 27 años porque se niegan a declarar ante la justicia argentina. Sí. Aquel instrumento que todos conocemos como memorándum no tiene vigencia jurídica, afortunadamente, porque no era procesalmente adecuado, no era el instrumento para seguir avanzando en la causa. Pero también hay un aspecto político, el reclamo en Naciones Unidas y la condena permanente cada vez que hay un episodio de este tipo, que es promover a los que honran el terror en el mundo. Y Baidi es uno de ellos. Claro. Bueno, evidentemente hay un tema inconcluso, la justicia no logra resolver en la Argentina. ¿Cómo están las causas que investigan justamente el atentado a Lamia? Si es breve y sintético, porque es recontra complejo. Allí incluso se habla, además de los 85 muertos en el atentado, del caso Nisman como una víctima más. ¿Cuál es su mirada, su última reflexión sobre cómo la justicia e incluso el gobierno como poder ejecutivo está impulsando esa investigación judicial? Esta causa está paralizada porque no tenemos las herramientas procesales adecuadas para que declaren la justicia argentina. Ustedes saben que Irán y Argentina no tienen un tratado de extradición. Claro. Irán se niega a declarar. Así que está detenida y va a estar así detenida hasta tanto no tengamos el reclamo internacional adecuado para seguir reclamando a Naciones Unidas la puesta a disposición de estos imputados de la alerta roja. Su última mirada sobre la posible absolución de Cristina Fernández, nada menos que en la causa del memorándum de entendimiento con Irán. Ahora el Tribunal Oral Federal, si no me equivoco, es el número 8 o el número 5, el que debe decidir si la absuelve o no a ella y a otros procesados en estas audiencias que están ocurriendo por estos días, audiencias previas al juicio oral. Hugo, hay varias alternativas. Una es que siga la causa, que se desestime la nulidad. Otra es la nulidad de la causa por las causas invocadas por los imputados y otra es la inexistencia de delito. Así que se habla de las tres. No puedo hacer futurología jurídica y menos en Argentina. Muy bien. ¿Ustedes esperan algún tipo de declaración por parte de Cristina Kirchner? ¿Sobre lo de Baidi? Sí. No, porque el gobierno de Cristina Kirchner y Alberto Fernández ya se pronunció ayer. Ya con ese comunicado lo consideran. En buenos términos. No, creo que es el pronunciamiento oficial que es el que deben dar. No importa el personal, sí importa el oficial. Bien. Muchísimas gracias, Jorge. Sí. A ustedes. Gracias. Hasta luego. ¿Qué tema, no? Mucha política, mucha actualidad. En instantes habla Cristina después de terminar de ver este programa. Claro, termina de ver Más Data y va a estar presente en Lomas de Zamora. Quieren ganar ahí, ¿no? Sí, es un distrito fuerte, el distrito de Insaurralde, gran aliado del kirchnerismo. Estuvo antes de que se cerraran las listas, fue la última aparición de Cristina antes del acto de cierre de listas, en donde en ese momento ella, ¿se acuerdan que mencionó a Mansur? Ah, sí. Mencionó el plan Cunita. Tenemos el video donde... Sí. A ver... No me contestan. Sí. Donde justamente lo menciona a Mansur. Era una crítica porque Mansur había sido sobreseído en la causa del plan Cunita, pero no había sido sobreseído ni Kreplak ni Goyan. No se le escapa nada a Cristina, ¿no? Que se pone la campaña al hombro y que declaró esto. Lo escuchamos, a ver, lo escuchamos. Y lanzamos, estaba Nico Kreplak y Goyan. No estaba también Mansur. Estaba Mansur todavía. A Mansur nunca lo procesaron por eso. A los demás igual no importa. No hay casualidades en esto. Cristina Fernández habla en instantes, y todos los detalles de lo que va a decir. Y te cuento qué va a anunciar desde Lomas de Zamora. Va a anunciar el relanzamiento del plan Cunita. ¡Apa! Una semana después, 15 días después de esa mención de Cristina, fue sobreseído Goyan, fue sobreseído Kreplak. Una semana después de haber sido sobreseído, Goyan estaba anunciando su candidatura.
y ahora se está anunciando la vuelta del plan Cunita, un plan que trajo mucha polémica. Claro. Era un kit que regalaba el Estado argentino a las familias de pocos recursos que tuvieran un bebé. Era para evitar las muertes por colecho, sí. El acto de llevar al bebé a la cama y dormir en la misma cama con un bebé recién nacido, que es peligroso porque muchas veces durmiendo la persona lo puede aplastar. De hecho, hay casos de asfixia, es una de las principales causas de muerte de los recién nacidos. Para atender esa necesidad, el gobierno hace 6 años había lanzado este plan Cunita, que era un kit con una cunita, ropa también para el recién nacido. Algunos, ¿te acordás que habló hasta Aníbal Fernández sobre eso? Bueno, trajo mucha polémica porque había denuncias por sobreprecios, había denuncias por la inseguridad de las cunitas, que eran como de una especie de madera prensada, prácticamente cartón. La pericia. En donde, claro, las pericias que se hicieron en forma con organismos oficiales en ese momento, con el INTI, daban que no eran seguras por el peso del bebé, podían caerse. Bueno, todo eso quedó desestimado por la justicia y ahora Goyán, el propio Goyán, cuando fue sobreseído, denunció que era una artimaña del gobierno de Macri porque no quería que el Estado regalara cunas a la gente de bajos recursos. Y hoy Cristina vuelve a lanzar eso. Se vuelve a relanzar este plan Cunita que tanta polémica trajo. Veremos, ¿no? Cristina se pone a cargo de la campaña y en instantes seguramente Luis Costa tiene una mirada y por supuesto Ezequiel Spilm. Luis Costa ahora. Dale, Luis, tu mirada sobre lo que va a decir Cristina en instantes. A ver, en un ratito nada más. Sí, mirá, vos Lomas de Zamora junto con La Matanza son dos lugares muy importantes de la tercera sección. La Matanza sobre todo, pero si querés el otro lugar donde puede aportar mucho voto peronista, la tercera sección electoral, que es digamos del oeste hacia el sur, es extremadamente importante siempre y sobre todo esta elección, si es que digamos la primera sección, o sea lo que es la zona norte y el resto de la zona oeste, termina siendo un poco peleado, ¿no? Así que es muy importante comunicar actos de gobierno, ponerla a Cristina en escena para ellos claramente y usar en esos lugares, ¿no?, los actos públicos. Interesante. Laura Serra, que trajo el gran trabajo del negocio de la política, tu mirada sobre lo que puede decir Cristina y lo que decía Guada, anticipando lo del plan Cunita. Contanos. Bueno, va a ser un acto muy importante por la sola presencia de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, que ya de por sí es una figura que aglutina, y es lo que recién se mencionaba, ¿no?, la importancia de mostrar un oficialismo unido. Creo que esa es la clave, creo que ese es el principal potencial o la mejor carta que hoy tiene el oficialismo para competir en estas elecciones, la unidad. Ahora, habrá que ver justamente cómo le va en el principal distrito electoral del país, la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, tiene muchas bancas, prácticamente 18, que tiene que renovar en las elecciones legislativas, en la Cámara de Diputados, con lo cual es una cuesta bastante empinada para el oficialismo. Interesante, ¿eh? Tenemos mucho más, ¿no? Sí, tenemos muchísima más información, así que no se vayan, quédense, que seguimos en instantes con más data. Bueno, seguimos en más data. Con la foto del día, la foto periodística, la que trajo Guada Vázquez aquí, la que estamos viendo aquí atrás, ¿no? Ya llega Paulino Rodríguez, pero mira, esto revela que efectivamente hubo 11 mayores y un menor el 14 de julio en el cumpleaños de Fabiola Yáñez. Plena cuarentena estricta, recordemos, en julio recién podían empezar a salir a dar una vuelta. A no más de 500 metros, las personas que tuvieran hijos chiquitos, ¿se acuerdan? Sí. Recién para ese momento podía hacerse solamente eso. Estaban prohibidísimas las reuniones sociales por comida un DNU, y champán. Por un DNU impartido por el propio presidente, que está acá formando parte de una reunión social de festejo del cumpleaños de su pareja, la primera dama Fabiola Yáñez. Foto mata relato. 12 personas en un ambiente cerrado, festejando un cumpleaños cuando toda la sociedad estaba encerrada. Y ahí 2 champancitos vemos, al menos 2, porque se lo ve uno... Está frappé el tema. Y le damos la bienvenida a Paulino con esta foto que es un documento a esta altura del día. Por supuesto, otros canales que hicieron la primicia. Está acá en La Nación Más. Te damos la bienvenida, Paulino. ¿Cómo va? Gran hallazgo. Felicitaciones. Gracias, bienvenidos, Paulino. Buenas tardes. Definitivamente muestra que debería haber arrepentimiento. Claro. Y debería decirse...
Y nos equivocamos. La verdad, estuvimos mal. No supimos medir. Siempre sostuve desde el inicio de este escándalo que la mejor estrategia que podría haber tenido el presidente era salir a pedir disculpas. Ahí está. Ahí está. Sí. Con eso ya se desactivaba el escándalo, ¿no? Y sin embargo, siguieron insistiendo con mentiras, poniendo en duda los hallazgos periodísticos. Ya había otra foto que estaba circulando en las redes sociales que trataron de instalar que se trataba de un montaje fotográfico, una fake news, que no podían certificar que se tratara de esa fecha. Bueno, obviamente el trabajo periodístico es haber hablado con alguna de las personas que estuvo presente. Esa persona me dio la foto y la foto está acá porque así se hace el trabajo periodístico. No es una foto de las redes sociales, no es nada. No es fake news. Pero además, ayer estuvo aquí, rompiendo el silencio, el peluquero del presidente. Hasta ahí podía, digamos, no se explica porque también hay cierta violación de la cuarentena. Pero esto indigna. Y me parece, Paulino, que esto tiene que ser explicado. Ahora, ¿por qué no se pide perdón? Vos como analista político, ¿por qué te parece que el presidente no es capaz de emitir una disculpa y trata de explicar lo inexplicable? ¿Cuál es tu respuesta inicial? No la tengo, pero la verdad es que debo suponer lo que ustedes también van a compartir conmigo, que si alguien pide disculpas parece una señal de debilidad. Sí. Y entonces no quieren dar señal de debilidad. Ahora, esto debilita más, sin pedido de disculpas, porque casi lo pone en el ridículo, que la disculpa per se. Yo de todas maneras voy a poner a salvo que esto sea una rara avis dentro de lo que sucedió en medio de las restricciones estrictas en la Argentina. Hubo reuniones de dirigentes políticos con empresarios hasta altas horas de varias noches. Claro. Hubo reuniones y almuerzos y cenas en otros distritos, en otras jurisdicciones, también con más de 10 personas. Por supuesto. Y hubo muchos lugares en donde las reuniones eran habituales. Sí. Por eso, nunca, jamás, con el dedo, desde un medio de comunicación, marqué a nadie por violar la cuarentena. No fue mi caso, no fue el de ustedes, no fue el de muchos. Claro. Lo más perturbador es que los que levantaban el dedo acusador eran los que violaban, en el caso del presidente, los propios decretos que dictaba. Ese y en es el caso de otros, la propia cuarentena que pregonaban. Paulino, en otros estados, en otros gobiernos, esto tiene un costo mucho más alto de lo que pasa entre nosotros. Incluso se lo quiso desviar hacia otros presuntos delitos vinculados con el tema género y otro tipo de cuestiones más rosas. Pero esto es grave porque aquí hay normas dictadas por el propio gobierno. Y esto parece que pasa inadvertido en el medio de una campaña política en donde la gente debe decidir si toma en cuenta este tipo de gestos o son efectivamente menores. Sí, y lo decís muy bien. Yo creo que es parte de la decadencia en la discusión pública y de la decadencia en la escala de valores que tiene la Argentina. Y todo pasa, hay un nuevo escándalo tapa al viejo y un nuevo gobierno que es peor que el anterior tapa al anterior y así sucesivamente, y entonces vamos como degradando las discusiones de manera permanente y sistemática. Me apena mucho, porque... Por supuesto. Se erosiona la credibilidad de una investidura presidencial, ¿no? Mirá, Guada, no hay peor cosa para la autoridad que la falta de ejemplaridad. Exacto, absolutamente. Porque en todos los ámbitos. Dios no quiera, ¿no? Pero si ahora ante una tercera ola tienen que impartir una nueva restricción, ¿cómo queda la autoridad presidencial frente a un pedido al pedirle a la gente que se vuelva a quedar encerradas en sus casas después de esto? Sí, vos sabés que yo creo, Guada, que eso es imposible, de verdad. No hay un solo margen, milímetro de margen para. El gobierno además ya está envalentonado, lo peor ya pasó, los motores de la economía se están encendiendo, la nueva normalidad ya está llegando, la pandemia va quedando atrás, falta menos, ahora es el mes de las segundas dosis, en septiembre, en el aflorar de la primavera, vamos a encontrar parte de lo que hemos perdido, volverán los espectáculos parcialmente públicos en las canchas, en los estadios, volverán los recitales, volverán las puestas en escena. Volveremos a cierta normalidad, ya no hay restricciones para circular de manera nocturna, ya nadie puede decir que no puede subir a un tren o a un colectivo de media o larga distancia, porque hoy lo puede hacer sin ser esencial, hasta hace 10, 15 días no ocurría. Salimos, dice el gobierno, ¿viste? Ya está. No hay margen. Ahora, aún
con 500 muertos por día. Claro. Porque de hecho lo que estuvo pasando hasta ayer Claro. nomás. Así que no hay nada que pueda hacer salvo 9.000 pacientes en unidades de terapia intensiva. Hoy tenemos más de 3.600. Claro. No mueven el amperímetro. Claro. Con 1.800 en agosto del año pasado, había pánico por esa primera ola que finalmente fue letal, Claro. pero no en la magnitud y dimensión de lo que Exacto. sucedió con la segunda Pero ola. sí para mayo destruir de la junio. economía. Claro, claro. Exacto. Claro. Así que bueno, lo último... yo creo que sí, esto es muy revelador, Guada. Sí. Yo creo, esta foto, Hugo, es... Sí. Primero, termina con cualquier suspicacia respecto a que haya habido o no cumpleaños y festejo. Segundo, la mesa, el festejo, la algarabía, exacto, festejo. el brindis, no se condecía en nada con el clima de época. Y Para luego, nada, de la gente angustia, angustiada por estar Claro, fundiéndose, por tener algún familiar enfermo, el Totalmente. miedo a contagiarse, la falta de vacunas, no había vacunas todavía en ese momento, por supuesto, pero toda esa incertidumbre que no es la que ahora tenemos frente a un panorama quizás mejor. La angustia de no ver a seres queridos, familias que no han podido despedir a algún familiar, hijo, madre, padre, que estaba muriendo. Sí. Todo eso mientras en la Quinta de Olivos estaban Había de un festejo. Argentina estaba contando los muertos en ese momento. Y una realidad paralela. Ahora, la pregunta final... Incipientes, perdón, Hugo, Sí, incipientes, sí, claro. con Sí. hermanos que no se podían ver si estaban en claro. distintos distritos. Miles de historias. Hijos que no podían reencontrarse con sus padres y viceversa, abuelos que no podían ser visitados. Los montículos de tierra en los albores de las Sí. entradas de las ciudades impidiendo ¿Te acordás? que nadie pueda pasar, salvo Sí. si se era funcionario público, que nunca tuvieron restricciones, jamás, en cualquiera de las esferas del poder, Claro, claro. Sí, sí. municipal, provincial o nacional. Bueno. Y, Eso habla de nosotros. y acá vemos Eso una se muestra, permitió. Eso no se condenó. Esta foto es consecuencia de todo eso. Correcto. Y es fruto de que allí no hubo condena. Algunos lo marcamos. Correcto. Otros no. Yo no podía ir a mi casa en Mar del Plata. No podía ir a visitar a mis seres 7 meses, salvo que como periodista encontré un salvoconducto para ir. ¿Te acordás? Sí. Porque la política lo hacía casi Por como supuesto. discurrir. Sí. Ayer Siempre había una explicación. No había trabajo. Exacto. No había misión por cumplir, pero lo hacían. Ayer el presidente, en esta entrevista que dio a un programa de YouTube, decía que le molestaba que hablaran de casta política. Pero la realidad es que se están manejando como una casta política. Se manejaron como una casta política porque tenían privilegios y hacían uso de esos privilegios. Sí. Claro. Y Yo hasta te dejo- hicieron abuso cuando se quedaron con la vacuna, el bien más escaso y más preciado en Exacto. medio de la Hubo un vacunatorio VIP y hubo festejos VIP. Claro. Y te dejo una idea que me parece que va a resolver la Argentina en el futuro. Esto puede ser una anécdota o puede ser judicializable y todas estas personas deberán declarar por haber violado varias de las normas vigentes en la Argentina. Veremos qué es lo que pasa. Me parece que esto puede resolvernos también como país. Si finalmente queda la anécdota y algunos años después se hablará como aquel hecho, ¿te acordás? Cuando se reunían en la Quinta de Olivos para festejar el cumpleaños, o cada uno dará explicaciones como corresponde, porque de consecuencias está llena nuestra vida ciudadana. Y me parece que los funcionarios tienen que dar el ejemplo. La respuesta de los muchachos acá fue la que es la justicia. Claro, eso es lo que pasa, ¿no? Que nunca pasa nada. Si lo votan y si se vota sin castigo, no hay límite posible. La herramienta es. más importante es el día que entramos al cuarto oscuro. Ese voto, el del que todo lo tiene, el de que nada lo tiene. El que es importante, el que no lo es, o se jacta de serlo. El que tiene trascendencia, o el que tiene empleo, o el que no lo tiene. Todos somos iguales. Si en ese momento no ejercemos el derecho ciudadano que nos iguala de manera ejemplar, no pidamos ejemplaridad. No la hay. No le pidamos al juez, que es electo por la política y por los que están en esa mesa, que haga lo que la ciudadanía no está dispuesta a hacer.
Es así. Así es, Paulino. Bueno, te dejamos, ya también con muchísima información. Está por hablar Cristina Fernández de Kirchner, mucha información. También estaba el presidente desde Concordia, muchos actos políticos antes del 18 de agosto que comienza a regir la veda de anuncios, ¿no? De anuncios políticos. Así que muchísima información en tu programa. Paulino, nosotros nos encontramos mañana, seguro con las 3 de las 3, mucha información, todo tu equipo. Nosotros a la 1 mañana hacemos Más Data. Le mandamos un abrazo a Pancho Olivera, que seguramente en cualquier día estará aquí de nuevo en Más Data. Bien, hasta mañana. Chao.